La venganza de Elena. Elena había preparado la cena perfecta: mole poblano, su especialidad, tortillas hechas a mano y agua de Jamaica. La mesa estaba puesta con los platos de Talavera que heredó de su abuela. Después de 15 años de matrimonio, todavía se esforzaba por hacer feliz a Roberto. ¿Ya llegaste, amor?, gritó desde la cocina cuando escuchó la puerta. Roberto entró arrastrando los pies, con cara de pocos amigos. Su traje arrugado y el cabello despeinado le daban un aspecto extraño. Elena lo conocía bien. Algo malo pasaba. Siéntate, mi vida. Ya está lista la cena, dijo Elena, sonriendo mientras servía los platos. Roberto se sentó sin decir palabra. Tomó un trago de cerveza y la miró fijamente. Sus ojos ya no tenían el brillo de... Elena, tenemos que hablar, dijo con voz seria. ¿Qué pasa? ¿Problemas en el trabajo?, preguntó ella, sentándose frente a... No es el trabajo, es otra cosa. Roberto jugaba con el tenedor, evitando su mirada. Elena, yo me enamoré de otra persona. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la cocina. Elena sintió que el mundo se detenía. El aroma del mole se volvió amargo en él. ¿Cómo dices? Se llama Sofía, trabaja en mi oficina. Llevo 6 meses saliendo con... Roberto habló rápido, como si quisiera sacarse las palabras de encima. Me voy a vivir con ella, Elena. Mañana vengo por mis cosas. Elena no podía creer lo que escuchaba. 15 años de matrimonio, 2 hijos, una vida entera construida juntos. Todo se desmoronaba en una cena de martes. ¿Y los niños? ¿Y nuestra casa? ¿Y todo lo que hemos construido?, preguntó con voz quebrada. Los niños van a entender. Son grandes. ¿Y la casa? Bueno, tendremos que venderla y dividir todo. Roberto se levantó de la mesa sin haber probado bocado. Elena se quedó ahí, viendo cómo su marido subía las escaleras por última vez como su esposo. Esa noche, Elena no durmió. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas. Pero entre el dolor y la tristeza, algo más comenzó a crecer en su corazón: la rabia. Al día siguiente, Roberto llegó temprano con cajas de... Elena lo observó desde la ventana de su recámara, mientras él cargaba sus cosas en una camioneta. Una mujer joven y bonita lo ayudó. Tenía el cabello y llevaba ropa cara. Esa debía ser Sofía. Elena bajó las escaleras y salió al jardín. Sofía estaba cargando la guitarra de Roberto, la misma con la que le cantaba serenatas cuando eran no. ¿Tú eres Sofía?, preguntó Elena con calma. La joven se volteó, sorprendida. Era más bonita de lo que Elena había imaginado. Joven, quizás de unos 28 años, con piel perfecta y sonrisa de comercial. Sí, soy yo. Tú debes ser Elena, respondió Sofía, tratando de sonar amable. Lamento mucho que las cosas hayan terminado así. ¿Lo lamentas? Elena se acercó un paso. ¿Lamentas haberte metido con un hombre casado? Roberto me dijo que ya no eran felices, que su matrimonio había terminado hace mucho tiempo. Sofía bajó la guitarra, incómoda. ¿Y le creíste? Elena rió sin humor. Pues déjame decirte algo, Roberto es un mentiroso. Y si te miente conmigo, también te va a mentir. Roberto apareció en ese momento, cargando una maleta. Elena, por favor, no hagas esto más difícil, dijo él. ¿Difícil? ¿Para quién? ¿Para ti? Elena sintió que la rabia se apoderaba de ella. 15 años, Roberto, 15 años de mi vida. Ya hablamos de esto anoche. Es mejor para todos. Elena los vio alejarse en la camioneta. Roberto no volteó ni una sola vez. Sofía sí lo hizo, con una sonrisa triunfante que Elena nunca olvidaría. Esa tarde, Elena llamó a su padre. Papá, ¿puedes venir a casa? Necesito hablar contigo. Don Aurelio llegó 1 hora después. Era un hombre de 70 años, pero todavía fuerte y con una mirada que intimidaba a cualquiera. Había sido comerciante toda su vida y conocía a mucha gente en la ciudad. ¿Qué pasó, mija?, preguntó al ver los ojos rojos de él. Elena le contó todo. Don Aurelio escuchó en silencio, con la mandíbula tensa. Cuando Elena terminó, él se quedó callado por un largo rato. Ese desgraciado se va a arrepentir, dijo final. Nadie lastima a mi hija y se va tan campante. No quiero que te metas en problemas, papá. ¿Problemas? Mija, yo no hago problemas, yo los resuelvo. Don Aurelio tenía muchos contactos en la ciudad. Había prestado dinero a comerciantes, había ayudado a políticos en sus campañas, y conocía los secretos de medio mundo. No por nada había sobrevivido 50 años en los... Mira, Elena, dijo mientras tomaban café en la cocina. Ese Roberto cree que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Pero se equivoca. ¿Qué tienes en mente, papá? Primero, vamos a averiguar todo sobre esa tal Sofía. Segundo, vamos a investigar los negocios de Robert. Y tercero ya lo veremos. Don Aurelio hizo algunas llamadas. Para el viernes, tenía un archivo completo sobre Sofía Martínez, de 28 años, soltera, originaria de Guadalajara. Trabajaba como secretaria ejecutiva en la empresa de Roberto, pero había algo más. ¿Sabías que esta niña tiene deuda?, le dijo don Aurelio a Elena. Debe 3 meses de renta de su departamento, tiene 2 tarjetas de crédito al límite, y hace 6 meses que no paga su coche. ¿Y eso qué tiene que ver? Todo, mija.
La gente que necesita dinero es fácil de manipular. Y Roberto no es tan rico como su empresa está en números rojos. Elena se sorprendió. Roberto siempre había sido cuidadoso con el dinero, pero nunca le había dicho que tuviera problemas. ¿Cómo sabes eso? Porque le presto dinero a su socio, Ramírez. El negocio está por quebrar. Roberto no se lo ha dicho a su amante, pero no va a poder mantenerla como ella espera. Don Aurelio sonrió con malicia. Aquí es donde entra nuestro plan, El lunes por la mañana, Elena se arregló como no lo había hecho en años. Se puso su mejor vestido, se hizo el cabello en el salón y se compró zapatos nuevos. Parecía una mujer diferente. Don Aurelio la acompañó al centro de la ciudad. Su primera parada fue el banco donde Roberto tenía la cuenta de la empresa. Buenos días, licenciado Hernández, saludó don Aurelio al gerente. ¿Cómo está su esposa? Don Aurelio, qué gusto verlo. María está muy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarle? Verá. Mi hija Elena, aquí presente, se está divorciando. Necesita información sobre las cuentas de su esposo para el proceso legal. Elena mostró su acta de matrimonio y una carta de su abogado. En media hora, tenían copias de todos los movimientos bancarios de Roberto de los últimos 6 meses. Papá, mira esto. Elena señaló una línea en el estado de cuenta. Roberto le ha estado dando dinero a Sofía. 5,000 pesos el mes pasado, 3,000 este mes. Y mira estas otras transacciones. Cenas caras, hoteles, regalos. Este hombre ha gastado más de 50,000 pesos en 6 meses. Don Aurelio estudió los papeles pero aquí está lo interesante. Estos gastos no son de su sueldo. Roberto está usando el dinero de la empresa para mantener a su amante. Eso es un delito. Elena sintió una mezcla de dolor y satisfacción. Roberto no solo la había traicionado, sino que había robado dinero para hacerlo. ¿Qué hacemos con esta información? Todavía nada. Primero completamos la investigación. Después atacamos. Su siguiente parada fue el edificio donde trabajaba Roberto. Don Aurelio conocía al portero desde hacía años. Oiga, don Carlos, le dijo, mi hija necesita un favor. Su esposo trabaja aquí, en el piso 12. Necesita saber sus horarios. Claro, don Aurelio. El licenciado Roberto llega todos los días a las 9, sale a comer a las 2 con la güerita esa, y se van juntos como a las 6. ¿Y los fines de semana? Los sábados vienen a trabajar, pero más bien parecen que vienen a jugar, si me entiende. Elena se sonrojó, pero don Aurelio solo asintió. Gracias, don Carlos. Aquí tiene para sus gastos. Con esta información, Elena y su padre regresaron a casa a planear el siguiente paso. Elena no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Roberto con Sofía, gastando el dinero que debería ser para sus hijos en cenas románticas y regalos caros. La rabia crecía en su pecho como un fuego. Papá, quiero que Roberto pague por lo que hizo, le dijo a don Aurelio durante el desayuno. Y va a pagar, mija, pero hay que ser inteligentes. La venganza es un plato que se sirve frío. Don Aurelio había estado haciendo más llamadas. Su red de contactos se extendía por toda la ciudad. Escucha esto, el socio de Roberto, Ramírez, está desesperado. La empresa debe tanto dinero que van a tener que cerrar en 2 meses. Pero Roberto no le ha dicho nada a Sofía. ¿Cómo sabes eso? Porque Ramírez me lo contó. Vino a pedirme un préstamo para salvar el negocio. Le dije que lo iba a pensar. Don Aurelio sonrió con malicia. Pero aquí viene lo bueno. Roberto le prometió a Sofía que iban a casarse en diciembre. Ya hasta pusieron fecha. Ella ya está planeando una boda cara, muy cara. Elena no pudo evitar reír. Pobretón, no sabe lo que le espera. Exacto. Pero nosotros sí sabemos. Y vamos a usar esa información. Don Aurelio le explicó el plan. Era complicado, pero brillante. Primero, iban a asegurarse de que Roberto no pudiera ocultar su situación financiera. Segundo, iban a hacer que Sofía descubriera la verdad de la peor manera posible. Y tercero iba a ser una sorpresa. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, mija? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Elena pensó en los 15 años que había dedicado a Roberto. Pensó en las noches que había pasado despierta esperándolo cuando decía que trabajaba hasta tarde. Pensó en todas las veces que había confiado en él. Estoy segura, papá. Roberto me destruyó la vida. Ahora es mi turno. Ramírez llegó a la casa de don Aurelio exactamente a las 3 de la tarde, como habían acordado. Era un hombre de 50 años, con el pelo canoso y la cara marcada por las preocupaciones. Don Aurelio, gracias por recibirme, dijo, quitándose el sombrero. Pase. Licenciado. Vamos a hablar de negocios. Elena se quedó en la cocina, pero podía escuchar toda la conversación. Don Aurelio había dejado la puerta entreabierta a propósito. Mi empresa está en problemas, don Aurelio. Necesito 200,000 pesos para salvarla. Eso es mucho dinero, licenciado. ¿Qué garantía me ofrece? Tengo la escritura de mi casa. Vale 300,000 pesos. ¿Y su socio? ¿Roberto no puede ayudar? Ramírez suspiró profundamente. Roberto está distraído. Desde que se juntó con esa mujer, no piensa en otra cosa. Está gastando dinero como si fuéramos millonarios. ¿Dinero de la empresa? Sí. He tratado de hablar con él, pero no me hace caso. Dice que el negocio va bien, pero no es cierto. Estamos quebrados. Don Aurelio fingió sorpresa.
¿Tan mal están las cosas? Peor. Si no conseguimos dinero en 2 semanas, vamos a tener que cerrar. Y yo voy a perder mi casa. Elena sintió una punzada de satisfacción. Roberto no solo la había traicionado a ella, sino también a su socio. Mire, licenciado, dijo don Aurelio, yo le voy a prestar el dinero, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que me tenga informado de todo lo que haga Roberto, cada gasto, cada decisión, cada movimiento. ¿Entendido? Ramírez asintió desesperadamente. Claro, don Aurelio, lo que usted diga. Cuando Ramírez se fue, don Aurelio se reunió con Elena en la cocina. ¿Escuchaste todo, mija? Sí, papá. Roberto está arruinando el negocio por culpa de esa mujer. Y ahora Ramírez nos va a mantener informados de todo. Es nuestro espía dentro de la empresa. Elena se sintió por primera vez en días que tenía el control de la situación. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora vamos a hablar con Sofía, pero no directamente. Vamos a usar a alguien más. Don Aurelio tenía una sobrina, Carla, que trabajaba en una boutique de ropa cara en la zona rosa. Era una mujer de 30 años, soltera, muy guapa y con mucha experiencia en tratar con mujeres ricas. Tío, ¿qué necesitas que haga?, preguntó Carla cuando don Aurelio le explicó la situación. Quiero que te hagas amiga de Sofía, que ganes su confianza y que le saques toda la información posible sobre sus planes con Rob. ¿Cómo voy a conocerla? Ella viene a tu boutique. Ramírez me dijo que Roberto la trajo la semana pasada a comprar un vestido caro. Seguramente va a regresar. Elena agregó, Carla, esa mujer me quitó a mi esposo. Necesito saber qué está planeando. No te preocupes, yo me encargo. No tuvieron que esperar mucho. El miércoles por la tarde, Sofía entró a la boutique con una amiga. Carla la reconoció inmediatamente por las fotos que le había mostrado él. Buenas tardes, señoritas. ¿Puedo ayudarlas en algo? Sí, dijo Sofía. Busco un vestido para una boda. Algo elegante, no muy formal. ¿Es su boda?, preguntó Carla con una sonrisa. No, todavía no. Pero pronto. Sofía sonrió con coquetería. Mi novio dice que vamos a casarnos en diciembre. ¡Qué emocionante! ¿Y él también se va a casar por primera vez? No, él ya estuvo casado, pero dice que conmigo va a ser diferente, que nunca había sentido un amor así. Carla fingió emoción. ¡Qué romántico! ¿Y cómo se conocieron? En el trabajo. Él es mi jefe. Al principio traté de resistirme, pero fue imposible. Es tan guapo, tan exitoso. ¿Y qué hace? Tiene una empresa de construcción. Está haciendo mucho dinero. El mes pasado me regaló un collar de perlas que costó 20,000 pesos. Carla mostró varios vestidos mientras Sofía seguía hablando. La mujer era vanidosa y le gustaba presumir. ¿Ya tienen fecha para la boda? El 15 de diciembre. Va a ser en el Club Campestre. Roberto dice que va a ser la boda más bonita de la ciudad. ¿Y de luna de miel? Europa. 2 semanas en París, Roma y Madrid. Roberto dice que nos vamos a quedar en los mejores hoteles. Carla calculó mentalmente. El Club Campestre costaba mínimo 100,000 pesos. Un viaje a Europa, otros 100,000, sin contar el vestido de novia, las flores, la música. ¿Y su exesposa? ¿No hay problemas con ella? Esa mujer ya está vieja. Roberto dice que hace años que no la quiere, que solo se quedó por los hijos, pero que ya son grandes y van a entender. Sofía se probó 3 vestidos y se llevó 2. Pagó con una tarjeta de crédito. Según los reportes de don Aurelio, ya estaba al límite. Esa noche, Carla les contó todo a Elena y don. Esa mujer está viviendo en una fantasía, dijo él. Piensa que Roberto... Y Roberto le está siguiendo la corriente porque no quiere perder, agregó. Pero el dinero se va a acabar pronto. Cuando atacamos, papá. Paciencia, mi. Primero vamos a dejar que Roberto se meta en un hoyo más profundo. Mientras más prometa, más dolorosa va a ser la caída. Ramírez llamó a don Aurelio el viernes por la mañana. Sonaba desesperado. Don Aurelio, necesito hablar con usted. Roberto está fuera de control. Se reunieron en un café del centro. Elena fue con su padre, usando lentes oscuros para que Ramírez no la reconociera. ¿Qué pasó, licenciado? Ayer, Roberto sacó 30,000 pesos de la cuenta de la empresa. Dice que es para un gasto personal importante. Cuando le pregunté para qué, me dijo que no era mi problema. ¿30,000 pesos? ¿Para qué los quiere? No lo sé, pero su novia estuvo en la oficina toda la mañana, mirando catálogos de vestidos de novia. Creo que los va a gastar en eso. Elena sintió que le hervía la sangre. 30,000 pesos era mucho dinero. Con eso podría pagar la colegiatura de sus hijos por 6 meses. ¿Y usted qué va a hacer? No puedo hacer nada. Roberto es mi socio, no mi empleado. Pero si sigue así, vamos a cerrar la empresa en 1 semana, no en 2. Don Aurelio asintió gravemente. Manténgame informado, licenciado. Y no se preocupe por el dinero que me dé. Cuando llegue el momento, vamos a arreglar todo. Cuando Ramírez se fue, Elena explotó. Papá, no puedo más. Roberto está gastando el dinero de mis hijos en vestidos para esa mujer. Calma, mija. Ya falta poco. ¿Poco para qué? ¿Para que Roberto se escape con todo el dinero? Don Aurelio sonrió misteriosamente. Elena, ¿confías en mí? Sí, papá. Entonces espera. Mañana es sábado. Según don Carlos, Roberto y Sofía van a ir a la oficina.
Y nosotros también vamos a ir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar fotos, mija. Muchas fotos. El sábado por la mañana, Elena y don Aurelio se estacionaron frente al edificio donde trabajaba Roberto. Elena llevaba una cámara con un lente largo que su padre había conseguido. Ahí vienen, dijo don Aurelio. Roberto y Sofía llegaron en el coche de él, riendo y tomados de la mano. Elena sintió una puñalada en el pecho al verlos tan felices. ¿Estás bien, mija? Sí, papá. Vamos a hacer esto. Esperaron media hora y luego subieron al edificio. Don Aurelio había conseguido una llave de la oficina de enfrente que estaba vacía. Desde la ventana, podían ver perfectamente la oficina de Roberto. Las cortinas estaban abiertas y tenían vista clara de todo. Papá, mira. Elena ajustó el lente de la cámara. Roberto estaba besando a Sofía sobre el escritorio. Ella llevaba un vestido corto y él tenía la camisa desabrochada. Era evidente que no habían ido a... Elena tomó docenas de fotos. Roberto y Sofía en el escritorio, en el sofá, junto a la ventana. Imágenes que no dejaban duda de lo que estaba pasando. Perfecto, dijo Don Aurelio. Pero esto es solo el principio. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que Roberto cometa un error más grande. Y va a pasar pronto. Don Aurelio tenía... El lunes por la mañana, Ramírez volvió a llamar. Don Aurelio, Roberto acaba de sacar otros 50,000 pesos. Dice que es para un proyecto especial. ¿Pesos? ¿Qué proyecto? No lo sé, pero escuché que habló por teléfono con alguien del club campestre. Creo que está pagando por adelantado la... Elena se puso de pie de un salto. Papá, está pagando la boda con el dinero robado. Perfecto. Ahora sí tenemos todo lo que necesitamos. Don Aurelio hizo una... Licenciado Martínez, habla don Aurelio. Necesito que venga a mi casa esta tarde. Tengo trabajo para usted. El licenciado Martínez era el mejor abogado de las... También le debía favores a don Aurelio. ¿Qué necesita don Aurelio? Quiero que prepare una demanda por fraude, malversación de fondos y adulterio, y quiero que la presente mañana mismo. Elena sintió que finalmente podía respirar. ¿Ya terminó la espera, papá? Ya terminó, mija. Ahora empieza la justicia. El martes por la mañana, Roberto estaba en su oficina revisando los planos de una construcción cuando llegó el notificador. ¿Licenciado Roberto Méndez? Sí, soy yo. Tiene que firmar de recibido. Roberto leyó el papel y se puso pálido. Era una demanda por fraude, malversación de fondos y adulterio. La demandante era Elena Sandoval, representada por el licenciado Martínez. ¡Ramírez!, gritó Roberto. ¡Ven acá! Su socio entró corriendo. ¿Qué pasa? Elena me está demandando. Dice que robé dinero de la empresa. Ramírez fingió sorpresa. ¿Robaste dinero? Roberto, ¿qué hiciste? Yo no robé nada. Solo tomé algunos préstamos de la empresa. Iba a devolver todo. ¿Cuánto dinero tomaste? Roberto se quedó. Sabía que la respuesta no le iba a gustar a ¿Cómo? Como 100,000 pesos. ¿100,000 pesos? Ramírez gritó tan fuerte que hasta Sofía salió de su oficina. Roberto, esa es toda la liquidez que nos queda. Ya te dije que iba a devolver todo. Cuando se cierre el contrato de la plaza comercial. Ese contrato se cayó la semana pasada. No me dijiste que habías tomado dinero de la empresa. Sofía se acercó a Roberto, preocupada. ¿Qué está pasando, amor? Nada, mi vida. Solo un malentendido. Pero Ramírez no se quedó callado. No es un malentendido. Roberto tomó 100,000 pesos de la empresa para gastárselos en ti. Sofía se puso pálida. ¿Cómo que se los gastó en mí? El anillo, los vestidos, las cenas, la reserva del club campestre. Todo lo pagó con dinero robado. Yo no sabía nada, gritó Sofía. Roberto, me dijiste que la empresa estaba muy bien. Y está bien, mi amor. Solo necesitamos tiempo para... No está bien, interrumpió Ramírez. Vamos a quebrar. Y ahora encima tenemos una demanda. Roberto trató de calmar la situación, pero ya era demasiado tarde. Sofía tomó su bolsa y salió corriendo de la oficina. Ramírez también se fue, gritando que iban a hablar con sus abogados. Roberto se quedó solo, con la demanda en la mano y su mundo desmoronándose. Sofía no contestó el teléfono en toda la tarde. Roberto la buscó en su departamento, pero no estaba. Finalmente la encontró en la boutique de Carla, llorando. Sofía, mi amor, ¿por qué te fuiste así? ¿Por qué me mentiste? Gritó ella entre lágrimas. Me dijiste que eras exitoso, que tenías dinero, y lo tengo, solo es una crisis temporal. Robaste dinero para comprarme cosas. Ahora soy cómplice de un ladrón. Carla fingió consolar a Sofía mientras escuchaba todo. Mi amor, vamos a arreglar esto. Voy a conseguir un abogado y... ¿Con qué dinero? Si no tienes ni para pagar la boda. Claro que tengo. El club campestre ya está pagado. Con dinero robado. Roberto, pueden meterte a la cárcel. Por primera vez, Roberto se dio cuenta de la gravedad de la situación. Elena no solo quería divorciarse, quería destruirlo completamente. Sofía, necesito que me apoyes. Somos una pareja. Tenemos que enfrentar esto juntos. ¿Somos una pareja? Ni siquiera estás divorciado. Sigues casado con Elena. Pero ya no la quiero. Te quiero a ti. No me quieres. Solo querías una aventura. Y ahora todo se salió de control.
Sofía se levantó y se dirigió a la puerta. Sofía, no te vayas. Vamos a casarnos en diciembre. No va a haber boda, Roberto. Se acabó. Roberto se quedó parado en la boutique, viendo cómo se alejaba la mujer por la que había sacrificado su matrimonio, su empresa y su reputación. Carla inmediatamente llamó a don Aurelio. Tío, ya se pelearon. Sofía dice que no se va a casar con él. Perfecto. ¿Cómo se veía Roberto? Destruido. Creo que se está dando cuenta de lo que perdió. Bien. Pero aún no termina. Falta el golpe final. Elena estaba en casa de su padre cuando llegó la noche. ¿Ya se acabó, papá? Mija, ahora viene la mejor parte. Roberto va a tratar de arreglar las cosas. Va a venir a rogarte que retires la demanda. ¿Y qué voy a hacer? Vas a escucharlo. Y después lo vas a mandar al diablo. Roberto llegó a la casa el miércoles por la noche. Elena lo vio desde la ventana, caminando lentamente por él. Se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Tocó la puerta con suavidad. Elena, ¿puedes abrir? Necesito hablar contigo. Elena abrió la puerta pero no lo invitó a pasar. ¿Qué quieres, Roberto? Necesito que hablemos, como adultos. ¿Ahora quieres hablar como adultos? ¿Después de 15 años de matrimonio? Roberto se veía desesperado. Elena, cometí un error terrible, pero podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? ¿Cómo vas a arreglar que me traicionaras? ¿Cómo vas a arreglar que robaras dinero? No robé nada, solo tomé prestado dinero de mi propia empresa. ¿Tu propia empresa? ¿No que tenías un socio? Roberto se quedó callado. Sabía que Elena tenía razón. Mira, Elena, Sofía y yo, se acabó, terminamos. Ella no quiere saber nada de mí. ¿Y crees que eso me importa? Por favor, podemos intentar de nuevo. Podemos ir a terapia, podemos... ¿Terapia? ¿Para qué? ¿Para que me expliques por qué me fuiste infiel durante 6 meses? Porque ya no éramos felices. Hacía años que no hablábamos, que no nos tocábamos. Elena sintió que la rabia subía por su garganta. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo? ¿No se te ocurrió tratar de arreglar nuestro matrimonio antes de meterte con otra? Tienes razón. Debí haber hablado contigo. Pero ahora podemos empezar de nuevo. No, Robert, ya es muy tarde. Por favor, Elena, retira la demanda. Van a meterme a la cárcel. Deberías haber pensado en eso antes de robar dinero para mantener a tu amante. Roberto se puso de rodillas. Elena, por favor. Por nuestros hijos. Por los 15 años que estuvimos juntos. Exactamente. Por nuestros hijos y por esos 15 años es que no te voy a perdonar. Elena cerró la puerta en sus narices. Roberto se quedó afuera, gritando y golpeando la puerta. Pero ella no volvió a... Desde la ventana, Elena vio cómo su ex esposo se alejaba caminando. Se veía derrotado, pero ella ya no sentía lástima. Al día siguiente, Roberto no fue atrás. Ramírez llamó a don Aurelio para contarle las novedades. Don Aurelio, Roberto no vino a la oficina, y llegó un embargo del banco. Nos van a quitar todo si no pagamos la deuda en 48 horas. ¿Cuánto deben? 250,000 pesos. Con su préstamo podemos pagar la mitad, pero necesitamos más dinero. ¿Y Roberto? No contesta el teléfono. Creo que se escondió. Don Aurelio sonrió. Todo estaba saliendo según... Licenciado, ¿qué pasaría si Roberto ya no fuera su socio? ¿Cómo dice? Si Roberto vendiera su parte de la empresa, ¿usted podría salvarla? Sí, pero Roberto nunca va a vender. Es todo lo que tiene. Déjeme hablar con él. Don Aurelio encontró a Roberto en un bar del centro, borracho y hablando solo. ¿Licenciado Méndez? Roberto levantó la vista. Tenía los ojos rojos y la cara hinchada. ¿Usted quién es? Soy don Aurelio, el papá de Elena. Roberto se puso pálido. ¿Qué? ¿Qué quiere? Hablar de negocios. ¿Puedo sentarme? Don Aurelio se sentó sin esperar respuesta. Licenciado, usted está en un problema muy grande. La demanda de Elena es solo el principio. ¿Qué quiere decir? Que Ramírez también lo va a demandar. Que el banco va a embargarlo. Que sus clientes van a exigir el dinero que les adelantaron. Roberto se puso más pálido. ¿Cómo sabe todo eso? Porque yo le presté dinero a Ramírez. Porque yo conozco al gerente del banco. Porque yo tengo amigos en todas partes. ¿Y qué quiere? Quiero ayudarlo. Roberto lo miró sin entender. ¿Ayudarme? ¿Usted? Sí. Voy a comprar su parte de la empresa. Le voy a dar el dinero suficiente para que pague todas sus deudas y le sobre para empezar de nuevo. ¿Por qué haría eso? Porque quiero que mi hija quede bien. Si usted va a la cárcel, Elena no va a recibir ni un peso. Pero si usted paga todo lo que debe, ella puede quedarse con la casa y una pensión digna. Roberto consideró la propuesta. No tenía muchas opciones. ¿Cuánto me ofrece? 500,000 pesos. Pero mi parte vale más de 1,000,000. Eso era antes de que la empresa estuviera quebrada y usted fuera un criminal. Ahora vale lo que yo digo. Roberto se quedó callado por un largo rato. ¿Y si acepto? Firma aquí y ahora. Mañana tiene el... Paga todas sus deudas. Le da una buena pensión a Elena. Y desaparece de la... ¿Desaparecer? Sí. Elena no quiere verlo nunca más. Y yo tampoco. Roberto firmó los papeles con mano temblorosa. No tenía otra opción. 6 meses después, Elena estaba en su casa, tomando café y leyendo el periódico. La vida había cambiado completamente. Roberto había desaparecido después de pagar todas sus deudas.
Nadie sabía dónde estaba, pero Elena ya no le importaba. Había recibido una compensación económica generosa, y la casa quedó completamente a su nombre. Sofía también había desaparecido. Carla le contó que había regresado a Guadalajara, con el rabo entre las patas. ¿Cómo te sientes, mija?, preguntó don Aurelio, que había venido a desayunar. Bien, papá. Mejor que bien. ¿No extrañas nada de tu vida de casada? Elena pensó por un momento. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Que no extraño nada, ni a Roberto, ni la rutina, ni siquiera las peleas. Es como si hubiera despertado de un sueño largo y aburrido. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a estudiar. Siempre quise ser diseñadora, pero Roberto decía que era una pérdida. Ahora tengo dinero y tiempo para hacerlo. ¿Y los niños? Están bien. Al principio fue difícil, pero ahora entienden que su papá no era el hombre que creían. Están orgullosos de cómo manejé la situación. Don Aurelio sonrió con orgullo. Sabía que mi hija era fuerte. Aprendí del mejor maestro. Elena le dio un beso en la... Gracias por ayudarme a recuperar mi vida. No recuperaste tu vida, empezaste una nueva. Elena se sintió feliz por primera vez en años. Había pasado por el infierno, pero había salido más fuerte. Esa tarde, mientras arreglaba el jardín, sonó el teléfono. Era un número que no conocía. ¿Bueno? ¿Elena? Soy yo, Roberto. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco, pero no de amor, sino de rabia. ¿Qué quieres? Estoy en Tijuana. Conseguí trabajo en una constructora. Quería pedirte perdón. Ahora, después de 6 meses, sé que lo que hice estuvo mal, pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte. ¿Nunca quisiste lastimarme? ¿En serio? Elena, Roberto, escúchame bien. No quiero volver a saber nada de ti. No llames, no escribas, no vengas. Para mí, tú ya no existes. Elena colgó el teléfono y siguió arreglando sus flores. Roberto era parte del pasado, y ella solo miraba hacia el futuro. Un año después, Elena estaba en su primer día de clases en la escuela de diseño. Se había arreglado especialmente para la ocasión. Un vestido azul que ella misma había modificado, zapatos cómodos y el cabello recogido en una coleta elegante. La escuela estaba llena de estudiantes jóvenes, pero Elena no se sintió fuera de lugar. A los 40 años, estaba más segura de sí misma que... Buenos días, soy la profesora Martínez, dijo una mujer elegante de unos 50 años. Bienvenidos a Diseño Básico, hoy vamos a conocernos. Elena se presentó con confianza. Contó que había decidido estudiar después de un divorcio difícil, y que quería cumplir un sueño que había postergado por años. Muy bien, Elena. Es admirable que hayas decidido empezar de nuevo, dijo la profesora. ¿Alguien más quiere compartir su historia? Al final de la clase, Elena salió sintiendo que había tomado la decisión correcta. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, escuchó una voz familiar. Elena se volteó y vio a Miguel, su novio de la preparatoria. Había sido su primer amor, antes de conocer a Robert. ¡Miguel! ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? Estoy estudiando diseño. ¿Y tú? Soy el coordinador de la carrera de arquitectura. Trabajo aquí desde hace 5 años. Miguel se veía muy bien. Tenía el cabello canoso, pero seguía siendo el mismo hombre atractivo que Elena. ¿Cómo está Roberto?, preguntó Miguel. Roberto y yo nos divorciamos el año pasado. Oh, lo siento. No sabía. No lo sientes. Fue lo mejor que me pudo pasar. Miguel sonrió. Te veo muy bien. Diferente. Más libre. Así me siento. Como si hubiera empezado a vivir otra vez. ¿Te gustaría que fuéramos por un café? Para platicar de los viejos tiempos. Elena dudó por un momento, pero después se dio cuenta de que no tenía nada que... Me encantaría. Fueron a un café cerca de la escuela. Miguel le contó que también se había divorciado hacía 3 años, que tenía 2 hijos que vivían con él los fines de semana. ¿Sabes? Siempre me pregunté qué habría pasado si no hubiéramos terminado, dijo Miguel. Éramos muy jóvenes. Teníamos que vivir nuestras vidas. ¿Y qué tal si ahora ya no somos tan jóvenes y sabemos lo que queremos? Elena sintió una mariposa en el estómago. Hacía años que no sentía algo así. Miguel, yo apenas estoy aprendiendo a vivir sola. No sé si estoy lista para una relación. No te estoy pidiendo que te cases conmigo mañana, Riomi. Solo que me des la oportunidad de conocerte. Elena pensó en todo lo que había pasado en el último. La traición, el dolor, la venganza, la liberación. Había recuperado su fuerza, su dignidad, su autoestima. ¿Sabes qué? Sí. Me gustaría conocerte otra vez. Los siguientes meses fueron una revelación para Elena. Estudiar diseño la llenaba de energía, y la amistad con Miguel se desarrollaba lentamente. Es sin presiones. Don Aurelio observaba los cambios en su hija con satisfacción. ¿Cómo va la escuela, mija? Muy bien, papá. Soy la mejor de mi clase. La maestra dice que tengo talento natural. ¿Y ese muchacho? Miguel es un buen hombre, muy diferente a Roberto. Respetuoso, inteligente, divertido. ¿Lo quieres? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que sí, pero es un amor diferente, más maduro, más consciente. Así debe ser el amor a nuestra edad, sin prisa, sin drama. Una tarde, mientras Elena trabajaba en un proyecto de diseño, sonó el teléfono. Era Carla. Prima,
¿Adivina a quién vi? ¿A quién? A Sofía. Está trabajando en una tienda de ropa en una plaza comercial. Se ve terrible. ¿Terrible cómo? Gorda, mal arreglada, con cara de amargada. Me reconoció y se puso roja. Elena sintió una punzada pero también algo de lástima. ¿Le dijiste algo? Solo le pregunté cómo estaba. Dice que está viviendo con su mamá y que no ha podido conseguir trabajo fijo. ¿Y Roberto? Dice que no sabe nada de él, que la última vez que habló con él fue cuando terminaron. Elena se dio cuenta de que ya no le importaba la vida de Roberto o Sofía. Eran fantasmas de un pasado que ya no la... ¿Sabes qué, Carla? Ya no me interesa saber nada de esa gente. ¿En serio? En serio. Estoy viviendo la mejor etapa de mi... ¿Para qué quiero saber de gente que me hizo daño? Esa noche, Elena cenó con Miguel en un restaurante. Él le contó sobre sus proyectos de arquitectura. Ella le platicó sobre sus diseños. Elena, hay algo que quiero decirte, dijo Miguel al final de la cena. ¿Qué? Me ofrecieron un trabajo en Monterrey. Es una oportunidad muy buena. Elena sintió un nudo en el estómago. Pero no quiero irme si eso significa perderte otra vez. Elena lo miró a los ojos. Vio sinceridad, cariño, respeto. Miguel, si es una buena oportunidad, debes tomarla. ¿Y nosotros? Nosotros somos adultos. Podemos encontrar la manera de hacer que funcione. Miguel sonrió y tomó su mano. Te amo, él. Nunca dejé de amarte. Yo también te amo, pero este es un amor más real, más honesto. ¿Vendrías conmigo a Monterrey? Elena no respondió inmediatamente. Pensó en su nueva vida, en sus estudios, en su independencia. Déjame pensarlo. Elena no podía. La propuesta de Miguel le había dado vueltas en la cabeza toda la noche. Irse a Monterrey significaba dejar todo lo que había construido. Su carrera, su independencia, la cercanía con su padre. Al día siguiente, fue a hablar con don Aurelio. Papá, necesito tu consejo. ¿Sobre Miguel? Sí. Me pidió que me fuera con él a Monterrey. Don Aurelio se quedó callado por un momento. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Por un lado, lo amo, pero por otro lado, apenas estoy empezando a vivir mi propia vida. ¿Te acuerdas de lo que pasó con Roberto? Sí. Cuando te casaste con él, dejaste tus sueños para hacer realidad los de él, ¿no es cierto? Elena asintió. Sí, papá. Siempre fue lo que él quería, lo que él necesitaba. ¿Y ahora? ¿Miguel te está pidiendo que hagas lo mismo? No exactamente. Él dice que puedo estudiar en Monterrey, que puedo trabajar allá, pero sería empezar de nuevo, otra vez. Don Aurelio sonrió. Mija, hay una diferencia muy grande entre sacrificar tus sueños por alguien y compartir tus sueños con alguien. ¿Cuál es? Cuando sacrificas tus sueños, pierdes parte de ti misma. Cuando los compartes, los haces más grandes. Elena reflexionó sobre las palabras de su padre. ¿Cómo sé cuál es cuál? Pregúntate esto. Si Miguel no existiera, ¿te irías a Monterrey por ti misma? ¿No? ¿Y si Miguel se quedara en México, pero te ofrecieran una oportunidad increíble en Monterrey? Sí, creo que sí. Ahí está tu respuesta, mi. No se trata de Miguel, se trata de ti. Esa tarde, Elena habló con Miguel. ¿Ya pensaste en lo que te di? Sí, y tengo una propuesta diferente. ¿Cuál? Vete a Monterrey, toma el trabajo. Yo voy a terminar mi carrera aquí, y después vemos qué pasa. Miguel se vio sorprendido. ¿Quieres que tengamos una relación a distancia? Quiero que los dos hagamos lo que es mejor para nosotros individualmente. Si estamos destinados a estar juntos, vamos a encontrar la manera. ¿Y si no funciona? Entonces habremos tenido una historia muy bonita, pero no estaremos juntos por las razones equivocadas. Miguel la miró con admiración. ¿Sabes qué? Tienes razón. Eres una mujer increíble, Elena. Muy diferente a la niña que conocí en la preparatoria. Las experiencias nos cambian, algunas para mal, otras para bien. Esta experiencia te cambió para bien. Elena sonrió. Sí, creo que sí. 6 meses después, Elena estaba en su apartamento estudiando para sus exámenes finales cuando sonó el... Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Señora Elena Sandoval? Sí, soy yo. Habla el licenciado Herrera, del despacho jurídico Herrera y Asociado. Necesito hablar con usted sobre un asunto muy importante. Elena se puso nerviosa. ¿Habría algún problema con él? ¿Roberto habría hecho alguna nueva estupidez? ¿De qué se trata? Prefiero hablar en persona. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 10? No puede decirme de qué se trata. Es sobre una herencia, señor. Una herencia muy importante. Elena se quedó confundida. ¿Herencia? No conocía a nadie que hubiera muerto recientemente. Al día siguiente, Elena llegó puntual a la oficina del licenciado. Era un hombre mayor, elegante, con cara de persona seria. Señora Sandoval, gracias por venir. Tengo noticias que van a cambiarle. ¿Qué tipo de noticias? ¿Conoce usted a la señora Esperanza Morales de Villarreal? Elena pensó por un... No conozco a nadie con ese nombre. Era su tía abuela, la hermana de su abuela materna. Mi abuela nunca me habló de ninguna hermana, porque se pelearon hace muchos años. Esperanza se fue a vivir a Estados Unidos y se casó con un hombre muy rico. Nunca regresó a México. Elena seguía sin... ¿Y qué tiene que ver conmigo? Que murió hace 3 meses y la dejó a usted como su única heredera. Elena se quedó boquiabierta. ¿Cómo? ¿Por qué? Según la carta que dejó,
Había estado investigando a la familia durante años. Se enteró de su situación con su ex esposo y quedó muy impresionada por la manera en que usted El licenciado le entregó una carta escrita a mano. Querida Elena, aunque no nos conocemos, he seguido tu historia a través de investigadores privados. Sé lo que pasaste con tu ex esposo y admiro tu fuerza y dignidad. Yo también viví una situación similar hace muchos años y desearía haber tenido tu valor. No tengo hijos y mi fortuna necesita ir a alguien que la merezca. Tú la mereces. Elena no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero es? $3 millones, señor. Más propiedades en Texas y California. Elena se sentó en la silla, mareada. ¿$3 millones? Sí, y hay una condición. ¿Cuál? Que use parte del dinero para ayudar a otras mujeres que estén pasando por situaciones similares a la suya. Elena empezó a llorar. No podía creer que su vida hubiera dado un giro tan increíble. ¿Esto es real? Completamente real, señor. Felicidades. Es usted millonaria. Un año después, Elena estaba en la inauguración de su fundación, Esperanza para Mujeres Valientes. Había usado parte de la herencia para crear un refugio para mujeres maltratadas y un programa de capacitación para que pudieran empezar sus propias empresas. Don Aurelio la observaba desde la fila, con lágrimas en los ojos. Mi hija, la millonaria, le dijo con orgullo. Papá, no me siento millonaria, me siento útil. Eso es mejor que ser millonaria. Miguel había regresado de Monterrey para la inauguración. Su trabajo había terminado más pronto de lo esperado, y ahora vivía en México otra vez. ¿Cómo te sientes?, le preguntó a Elena, como si toda mi vida anterior hubiera sido necesaria para llegar a este momento. ¿Hasta lo de Roberto? Especialmente lo de Roberto. Si él no me hubiera traicionado, yo nunca habría descubierto mi fuerza. Y si no hubiera descubierto mi fuerza, tía Esperanza nunca habría decidido dejarme la herencia. ¿Sabes algo de él? Carla me contó que sigue en Tijuana. Trabaja como capataz vive en un departamento pequeño y no tiene dinero para nada. ¿Y Sofía? Sigue en Guadalajara, trabajando en una tienda. Nunca se casó. Elena se dio cuenta de que ya no sentía ni rabia ni lástima. Simplemente no sentía nada. ¿Sabes qué es lo más irónico de qué? Que Roberto pensó que me estaba destruyendo, pero en realidad me estaba liberando. La ceremonia comenzó. Elena subió al podio para dar su discurso. Hace 2 años, mi mundo se derrumbó. Mi esposo me dejó por otra mujer, y pensé que mi vida había terminado. Pero me equivoqué. Mi vida apenas estaba comenzando. El público aplaudió. Esta fundación existe porque creo que todas las mujeres merecemos una segunda oportunidad. Merecemos ser felices, ser independientes, ser fuertes. Elena vio a su padre en la primera fila, sonriendo con orgullo. Vio a Miguel, que la miraba con amor y admiración. Vio a las mujeres que habían venido a la ceremonia, muchas de ellas con historias similares a la suya. Mi ex esposo pensó que me estaba quitando todo, pero no sabía que me estaba dando el regalo más grande de mí, la oportunidad de descubrir quién soy realmente. El aplauso fue ensordecedor. Después de la ceremonia, Elena y Miguel caminaron por el jardín de la fundación. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Miguel. Ahora sigo viviendo, sigo ayudando a otras mujeres, sigo siendo feliz. ¿Y nosotros? Elena sonrió. Nosotros también seguimos, pero ahora soy una mujer completa, no una mujer que necesita ser completada. Esa es la diferencia. Exactamente. Elena miró hacia el cielo. Por primera vez en su vida, se sentía completamente en paz. Roberto había querido destruirla, pero sin saberlo, le había dado la oportunidad de construir algo mucho mejor. La venganza había sido dulce, pero la libertad era aún más dulce. Y mientras caminaba de la mano con Miguel, Elena sonrió pensando en todas las mujeres que iba a ayudar con su fundación. Mujeres que, como ella, descubrirían que el final de una historia puede ser el principio de una vida mucho mejor. Roberto había perdido todo. Su familia, su empresa, su dinero, su reputación. Pero Elena había ganado algo mucho más valioso. Había ganado su propia vida. Y esa era la mejor venganza de... Epílogo. 5 años después. El reencuentro inesperado. Era una tarde de septiembre cuando Elena recibió la llamada que nunca esperó. 5 años habían pasado desde que Roberto desapareció de su vida. 5 años en los que había construido un imperio de ayuda social y había encontrado la felicidad verdadera. ¿Señora Elena? La voz al teléfono sonaba nerviosa. Habla la doctora Martínez del Hospital General de Tijuana. Elena sintió un escalofrío. Nadie de Tijuana tenía razones para llamarla. ¿En qué puedo ayudarla, doctora? Tenemos aquí a un paciente, Roberto Méndez Salinas. Está en estado crítico, y usted aparece como su contacto de emergencia. El mundo de Elena se detuvo por un momento. Roberto, después de 5 años de silencio total. Doctora, Roberto y yo estamos divorciados desde hace 5 años. No entiendo por qué aparezco como su contacto, señora. Él la puso como contacto hace 3 años cuando tuvo un accidente menor. Al parecer, no tiene a nadie más. Elena sintió una mezcla extraña de emociones.
rabia, por supuesto, pero también una pizca de lástima que no esperaba sentir. ¿Qué le pasó? Accidente de trabajo. Una viga le cayó encima. Tiene lesiones graves en la columna. Está consciente, pero, señora, creemos que puede quedar paralítico. Elena se quedó callada. En su mente aparecieron imágenes del Roberto de arrogante, seguro de sí mismo, traicionero. La ironía era cruel. ¿Necesita que vaya? Él ha estado preguntando por usted. Dice que tiene algo muy importante que decirle. Elena miró por la ventana de su oficina en la fundación. Afuera, un grupo de mujeres participaba en un taller de empresa. Su vida actual estaba llena de propósito y significado. Doctora, voy a ser honesta con usted. Ese hombre me hizo mucho daño. No sé si quiero verlo. Lo entiendo, señora, pero él está muy grave. Puede que esta sea su última oportunidad de hablar con él. Elena cerró los ojos. Pensó en Miguel, quien ahora era su esposo desde hacía 2 años. Pensó en su padre, quien a los 75 años seguía siendo su consejero más sabio. Pensó en la mujer que había sido hace 5 años y en la mujer que era ahora. Está bien, voy para allá. El viaje a Tijuana. Elena tomó el primer vuelo a Tijuana. Durante las 3 horas de vuelo, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Su fundación, Esperanza para Mujeres Valientes, había ayudado a más de 500 mujeres a salir de situaciones de violencia y había otorgado más de 200 becas para estudio. Su matrimonio con Miguel era sólido, basado en el respeto mutuo y la independencia. Su relación con sus hijos, ahora adultos, era mejor que nunca. Roberto pertenecía a una vida que ya no existía. Al llegar al hospital, Elena se sorprendió de sus propias emociones. No sentía nervios, no sentía rabia, sentí nada. Era como si fuera a visitar a un extraño. La doctora Martínez la recibió en el pasillo. Señora Elena, gracias por venir. Debo advertirle que Roberto está muy cambiado, física y emocionalmente. ¿Qué tan grave está? Las vértebras L3 y L4 están fracturadas. Hay un 90% de probabilidades de que no vuelva a caminar. Pero hay algo más. ¿Qué? Tiene cirrosis hepática. Ha estado bebiendo mucho durante. Le quedan quizás 6 meses de vida. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Roberto se estaba muriendo. ¿Él lo sabe? Sí. Se lo dijimos esta mañana. Después de eso, empezó a insistir en que la llamáramos. Elena entró a la habitación 237. El hombre que vio en la cama era irreconocible. Roberto había perdido al menos 20 kilos. Su cabello estaba completamente gris y su piel tenía un color amarillento. Parecía un hombre de 70 años, no de 45. Elena susurró cuando la vio entrar. Hola, Roberto. Elena se quedó de pie junto a la puerta. No tenía intención de acercarse más. Gracias por venir. No sabía si lo harías. Yo tampoco sabía si lo haría. Roberto trató de incorporarse, pero el dolor se lo impidió. Elena, necesito decirte algo. Necesito que me perdones. Roberto, no, déjame hablar. Por favor, puede que sea la última vez. Elena se acercó un poco más, pero siguió de pie. Fui un imbécil. Fui un cobarde. Destruí lo mejor que tenía en mi vida por una ilusión estúpida. ¿Y ahora te das cuenta? Me di cuenta desde el primer día, desde que salí de nuestra casa con Sofía. Supe que había cometido el error más grande de mí. Roberto comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas hundidas. Sofía me dejó cuando se enteró de que no tenía dinero. Se fue sin siquiera despedirse. 3 días después de que nos fuéramos de la casa, ya estaba saliendo con otro. Elena no dijo nada, simplemente escuchaba. He vivido estos 5 años en el infierno, Elena. Trabajando en obras, viviendo en cuartos de hotel baratos, bebiendo para olvidar lo que perdí. Roberto, ¿por qué me cuentas esto? Porque necesito que sepas que nunca dejé de amarte, ni un solo día. Sofía era una fantasía, una crisis de mediana edad estúpida, pero tú eras mi vida real. Elena sintió una mezcla de emociones, pero la principal era tristeza. No por Roberto, sino por el tiempo perdido, por las decisiones equivocadas, por la vida que pudo haber sido diferente. Roberto, ya no importa. ¿No me odias? Elena reflexionó antes de responder. No, Roberto, ya no te odio. Hace mucho tiempo que no te odio, pero tampoco me amas. No, tampoco te amo. Roberto cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Eres feliz? Sí, muy feliz. ¿Te casaste? Sí, con Miguel. ¿Te acuerdas de él? Mi novio de la preparatoria. Roberto sonrió con amargura. ¿Arquitecto? Sí, siempre supe que él era mejor hombre que yo. Elena no supo qué responder a eso. Elena, ¿podrías hacer algo por mí? ¿Qué? ¿Podrías perdonarme? No para que volvamos juntos, no para que seamos amigos, solo para que pueda morir en paz. Elena miró a Roberto durante un largo momento. Vio al hombre que había sido su esposo durante 15 años, el padre de sus hijos, su primer amor adulto, pero también vio al hombre que la había traicionado, que había robado dinero, que había puesto sus caprichos por encima de su familia. Ya te perdoné, Roberto, lo hice hace años, no por ti, sino por mí. ¿En serio? ¿En serio? Guardar rencor era como tomar veneno esperando que tú te murieras. Cuando te perdoné, me liberé completamente. Roberto cerró los ojos, y por primera vez en 5 años,
Su expresión se relajó. Gracias. Roberto, ¿quieres que llame a los niños? ¿Vendrían? No lo sé, pero tienen derecho a decidir. Sí, llámales. ¿Y Elena? ¿Qué? Diles que los amo, que siempre los amé, aunque no lo haya demostrado bien. Las llamadas difíciles. Elena salió del hospital y llamó a sus hijos. Andrés tenía 22 años y estudiaba ingeniería. Sofía, que coincidentemente se llamaba igual que la amante de Roberto, tenía 20 y estudiaba psicología. Mamá, ¿qué pasó?, preguntó Andrés cuando Elena le contó sobre el estado de su padre. ¿Cómo te sientes tú con respecto a verlo? No sé, mamá. He estado enojado con él durante 5 años. Tienes derecho a estarlo, pero también tienes derecho a decidir si quieres despedirte de él. ¿Tú crees que debo ir? Yo creo que debes hacer lo que te dé paz, hijo. Si vas y después te arrepientes, vas a vivir con eso. Pero si no vas y después te arrepientes, también vas a vivir con eso. Andrés se quedó callado por un... ¿Él preguntó por nosotros? Sí, y quiere que sepan que los ama. Está bien, mamá. Voy para allá, pero no prometo nada. La conversación con Sofía fue similar, pero más emotiva. A pesar de todo, ella había sido muy cercana a Roberto cuando era niña. Mamá, ¿él está realmente muriendo? Sí, mi amor. Los doctores dicen que le quedan unos meses. ¿Tú lo perdonaste? Sí. ¿Cómo pudiste? Elena reflexionó antes de responder. Porque guardar rencor es como cargar una piedra muy pesada. En algún momento tienes que soltarla si quieres seguir caminando. Voy para allá, mamá, pero quiero que estés conmigo cuando lo vea. Por supuesto, mi amor. El reencuentro con los hijos Andrés y Sofía llegaron a Tijuana al día siguiente. Elena los había recogido en el aeropuerto y había notado la tensión en sus rostros. ¿Cómo está?, preguntó Sofía. Muy mal, está irreconocible. ¿Tú crees que se va a morir?, preguntó Andrés. Sí, hijo, creo que sí. Entraron juntos a la habitación de Roberto. Cuando él vio a sus hijos, comenzó a llorar inmediatamente. Mis niños, susurró. Vinieron. Andrés se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. Su lenguaje corporal gritaba rechazo. Sofía se acercó más, pero mantuvo distancia. Hola, papá, dijo ella con voz temblorosa. Sofía, mi amor, estás tan bonita. Te pareces tanto a tu mamá cuando era joven. Papá, ¿por qué lo hiciste?, preguntó Andrés directamente. ¿Por qué nos abandonaste? Roberto cerró los ojos, como si la pregunta le hubiera causado dolor físico. Porque fui un cobarde y porque pensé que merecía algo mejor, pero no sabía que ya tenía lo mejor. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te perdonemos así nada más? No espero nada, solo quería que supieran que los amo, que siempre los amé, y que lo que hice no tuvo nada que ver con ustedes. Claro que tuvo que ver con nosotros. Destruiste nuestra familia. Roberto comenzó a llorar más fuerte. Tienes razón, destruí todo lo que importaba, y he vivido con esa culpa cada día de estos 5 años. Sofía se acercó un poco más. Papá, yo te extrañé mucho. Yo también te extrañé, mi amor. A ti y a tu hermano. No pasó un día sin que pensara en ustedes. Pero no nos buscaste, dijo Andrés. En 5 años, nunca trataste de contactarnos, porque sabía que los había lastimado, porque sabía que tenían derecho a estar enojados conmigo. Elena observaba la escena desde una esquina. Era doloroso ver a sus hijos lidiar con emociones tan complejas. Papá, dijo Sofía, ¿de verdad te vas a morir? Sí, los doctores dicen que tengo pocos meses. ¿Tienes miedo?, Roberto pensó antes de responder. Sí, tengo miedo de morir sin haber reparado el daño que hice. Tengo miedo de que recuerden solo como el hombre que abandonó a su familia. ¿Cómo quieres que te recordemos?, preguntó Andrés, suavizando un poco su tono. Como el hombre que los amó con todo su corazón, pero que cometió errores terribles. Como alguien que fue feliz durante 15 años siendo su papá. Sofía comenzó a llorar. Yo no quiero que te mueras odiándome, papá. Yo no te odio, estoy orgulloso de ustedes dos. Su mamá me contó lo bien que están en la escuela, lo buenos hijos que son. Andrés se acercó por primera vez. Papá, yo también te extrañé, pero estuve muy enojado. Tenías derecho a estar enojado, hijo. ¿Puedes contarme qué pasó? No la versión que nos dijo mamá, sino tu versión. Roberto miró a Elena, pidiendo permiso con la... Ella asintió. Hijo, tu mamá y yo llevábamos años distanciados. No hablábamos, no nos tocábamos. Yo me sentía invisible en mi casa. Elena sintió una punzada, porque sabía que había algo de verdad en eso. Pero eso no justifica lo que hice. Cuando conocí a Sofía, me hizo sentir importante otra vez. Me hizo recordar cómo era sentirse deseado. ¿La amabas?, preguntó Sofía. Creía que sí, pero ahora sé que solo era vanidad. Era un hombre de 40 años sintiéndose viejo, y ella me hacía sentir joven. ¿Y mamá? ¿No la amabas? Siempre amé a su mamá. Incluso cuando estaba con Sofía, sabía que Elena era el amor de mí, pero fui demasiado orgulloso para admitir. Andrés se sentó en la silla junto a la cama. Papá, mamá es feliz ahora. Se casó con Miguel y tienen una vida muy bonita. Roberto sonrió con tristeza. Me da mucho gusto. Elena merece ser feliz. Merece ser amada como se debe. ¿Tú no fuiste feliz estos años? No, hijo, ni un solo día. Desde que salí de la casa, supe que había cometido el error más grande de mi vida.
Los cuatro se quedaron en silencio por un... ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Sofía. Ahora van a regresar a sus vidas. Van a seguir siendo extraordinarios. Y yo voy a morir sabiendo que tuve la suerte de ser su papá, aunque haya sido un... No fuiste un mal papá, dijo Sofía sorprendiendo a... Fuiste un buen papá que tomó una mala decisión. Roberto comenzó a llorar otra vez. ¿Me perdona? Sofía se acercó y le tomó. Yo te perdono, papá. Andrés dudó por un momento, pero después también se acercó. Yo también pero me duele mucho, papá. A mí también me duele y me duele más de lo que puedo explicar. La última conversación. Los niños se quedaron en Tijuana 3 días. Durante ese tiempo, pudieron hablar con Roberto sobre muchas cosas. Recuerdos de la infancia, sueños para el futuro, la vida que habían tenido después de su partida. El último día, Elena se quedó sola con Roberto mientras los niños arreglaban su regreso. Elena, gracias por traerlos. Se merecían la oportunidad de despedirse. ¿Cómo pudiste perdonarme? Después de todo lo que te hice, ¿cómo pudiste encontrar compasión para mí? Elena se sentó en la silla que había ocupado Andrés. Roberto, cuando te fuiste, pensé que mi vida había terminado. Lloré durante meses. Te odié durante más meses. Pero después me di cuenta de algo. ¿Qué? Que podía elegir ser una víctima para siempre, o podía elegir ser una sobreviviente. Y las sobrevivientes no cargan rencor, porque es muy pesado. ¿Pero no te duele verme así? Elena consideró la pregunta honestamente. Sí, me duele. No porque te ame, sino porque fuiste importante. Fuiste el padre de mis hijos. Tuvimos momentos hermosos juntos. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? No, porque si no me hubiera casado contigo, no tendría a Andrés y Sofía. Y ellos son lo mejor que me ha pasado en la... ¿Y si pudieras cambiar algo del pasado? Cambiaría que hubiéramos hablado más, que hubiéramos buscado ayuda cuando empezamos a distanciarnos, pero no cambiaría haberte conocido. Roberto sonrió por primera vez desde que Elena había llegado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que al dejarte, te di la oportunidad de ser la mujer extraordinaria que eres ahora. Si me hubiera quedado, probablemente seguirías siendo la Elena sumisa que se conformaba con migajas de cariño. Elena se sorprendió de la lucidez de Roberto. Puede que tengas razón. Elena, ¿puedo pedirte un último favor? ¿Cuál? Cuando me muera, ¿podrías asegurarte de que los niños sepan que fue lo mejor que hice en mi vida? Ser su papá fue mi único éxito real. Se los voy a decir. Y Elena, ¿sí? Sé feliz. Sé feliz como mereces ser feliz. Ya soy feliz, Roberto. Me da mucho gusto. El regreso a casa. Elena y sus hijos regresaron a México City esa tarde. Durante el vuelo, los tres procesaron la experiencia en silencio. Mamá, dijo finalmente Sofía, ¿crees que papá va a morir en paz? Sí, mi amor. Creo que sí. ¿Tú estás bien?, preguntó Andrés. Sí, estoy bien. Mejor de lo que esperaba. ¿No te duele volver a verlo? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Me duele ver a cualquier persona sufriendo, pero no me duele como exesposa. Me duele como ser humano. ¿Eso significa que ya no sientes nada por él? Siento compasión. Siento tristeza por el tiempo perdido. Pero no siento amor romántico, ni rencor, o ni rabia. ¿Cómo es posible? Porque he tenido 5 años para sanar. 5 años para construir una vida nueva. Roberto pertenece a mi pasado, no a mi presente. Cuando llegaron a casa, Miguel los estaba esperando. Abrazó a Elena con fuerza. ¿Cómo estuvo? Difícil, pero necesario. ¿Estás bien? Sí, amo. Estoy bien. Esa noche, Elena y Miguel hablaron en su recámara. ¿Sientes algo por él? Miguel, te voy a ser completamente honesta. Sí siento algo. Miguel se tensó un poco. Siento lástima, siento tristeza por ver cómo desperdició su vida, pero no siento amor, ni ganas de volver con él, ni celos de su nueva vida. Siento lo que sentiría por cualquier persona que está sufriendo. ¿Estás segura? Completamente segura. Miguel, Roberto me hizo un favor sin saber. Al dejarme, me obligó a descubrir quién era yo realmente. Y la mujer que soy ahora nunca podría estar con el hombre que él era. ¿Y con el hombre que es ahora? El hombre que es ahora está muriendo y lleno de arrepentimiento. Es un hombre diferente, pero sigue sin ser mi hombre. Mi hombre eres tú. Miguel sonrió y la besó. Te amo, Elena. Amo a la mujer fuerte e independiente que eres. Y yo te amo a ti. Te amo porque me complementas sin completarme, porque me apoyas sin sostenerme, porque me amas sin poseerme. La noticia final. 3 meses después, Elena recibió otra llamada del hospital de Tijuana. Roberto había muerto durante la noche, en paz, dormido. Elena sintió una tristeza profunda, pero no devastadora. Era el cierre de un capítulo que había terminado años atrás. El funeral fue pequeño. Elena, sus hijos, don Aurelio, quien insistió en acompañarlos, Miguel y algunos compañeros de trabajo de Roberto. Sofía, la examante, no apareció. Durante el servicio, Elena reflexionó sobre la vida de Roberto. Había sido un buen hombre que tomó malas decisiones, un padre amoroso que se perdió en su propia confusión, un esposo que no supo valorar lo que tenía hasta que lo perdió. ¿Quieres decir algo?, le preguntó el pastor a Elena. Elena se levantó y caminó hacia el podio. Roberto fue muchas cosas.
Fue mi esposo durante 15 años, fue el padre de mis hijos. Fue un hombre que cometió errores graves, pero que también tuvo cualidades buenas. Elena miró a sus hijos en la primera fila. Creo que Roberto habría querido ser recordado como el hombre que amó a sus hijos más que a nada en él, como alguien que, a pesar de sus errores, siempre trató de dar lo mejor de sí mismo. Elena hizo una pausa. Roberto se perdió los últimos 5 años de la vida de sus hijos. Se perdió graduaciones, cumpleaños, logros, pero los primeros 15 años de sus vidas estuvo presente, y esos años también cuentan. Elena regresó a su asiento. Había dicho lo que sentía que necesitaba decir. Después del funeral, Andrés se acercó a Elena. Mamá, gracias por lo que dijiste. ¿Por qué? Porque era justo. Papá cometió errores, pero también fue un buen papá durante muchos años. Es importante recordar a las personas completas, hijo, no solo sus errores, ni solo sus aciertos. 5 años después del final, 5 años después de la muerte de Roberto, Elena estaba en su oficina revisando los informes anuales de su fundación. Esperanza para Mujeres Valientes había crecido exponencialmente. Ahora tenían oficinas en 10 ciudades de México y habían ayudado a más de 3,000 mujeres. Andrés trabajaba como ingeniero en una empresa de energías renovables. Sofía se había graduado como psicóloga y trabajaba en la fundación de Elena, ayudando a las mujeres que habían sufrido violencia doméstica. Miguel y Elena habían adoptado una niña de 8 años, Esperanza, nombrada así en honor a la tía que nunca conoció, pero que cambió su vida. Don Aurelio, ahora de 80 años, seguía siendo el consejero más sabio. Su salud había declinado, pero su mente seguía siendo aguda. «Mija», le dijo una tarde mientras tomaban café, ¿alguna vez te arrepientes de algo? ¿A qué te refieres, papá? A Roberto, ¿a cómo manejaste toda esa situación? Elena reflexionó antes de responder. ¿Sabes qué, papá? No me arrepiento de nada, ni siquiera de haberme casado con Roberto. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó me trajo hasta aquí. Si Roberto no me hubiera dejado, yo nunca habría descubierto mi fuerza. Si no hubiera descubierto mi fuerza, tía Esperanza nunca me habría dejado la herencia. Si no hubiera tenido la herencia, la fundación no existiría. ¿Y Miguel? Si Roberto no me hubiera dejado, yo nunca habría estado libre para reencontrarme con... Y Miguel me ama por la mujer que soy ahora, no por la mujer que era entonces. Don Aurelio eres sabia. Aprendí del mejor maestro. Elena miró por la ventana de... Podía ver el jardín donde las mujeres del refugio llevaban a sus hijos a jugar. Podía ver el edificio donde se impartían los talleres de capacitación. Podía ver la vida que había construido después de la destrucción. Papá, ¿tú crees que Roberto encontró paz antes? Sí, mija, creo que sí. Cuando una persona pide perdón sinceramente y es perdonado, puede encontrar paz. Me da gusto. A pesar de todo, no le deseaba sufrimiento. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. Mija, la venganza busca causar dolor. La justicia busca equilibrar las cosas. ¿Y nosotros buscamos justicia? Nosotros buscamos que tú tuvieras la vida que merecías. Y la tienes. Esa noche, Elena cenó con su familia. Miguel, Andrés, Sofía y la pequeña Esperanza. Era una cena como cualquier otra, llena de risas, conversaciones sobre el día, planes para el fin de semana. Mamá, dijo Esperanza, en la escuela me preguntaron por qué mi apellido es diferente. Elena sonrió. Esperanza había llegado a su vida cuando tenía 5 años, y ahora, 3 años después, era completamente parte de la familia. ¿Y qué les dijiste? Les dije que las familias no se hacen solo con la sangre, sino con el amor. Miguel tomó la mano de Elena por debajo de la mesa. ¿Y qué dijeron? Que era la respuesta más bonita que habían escuchado. Elena sintió que el corazón se le llenaba de gratitud. Esta era su vida real. Esta era la vida que había construido después de la tormenta. Más tarde, cuando todos ya estaban durmiendo, Elena salió al jardín. Era una noche clara, llena de estrellas. Pensó en Roberto, muerto desde hacía 5 años. Pensó en Sofía, la examante, quien según había escuchado seguía soltera y trabajando en Guadalajara. Pensó en la mujer que había sido 10 años atrás, sumisa, insegura, dependiente. Pensó en la mujer que era ahora, fuerte, independiente, generosa, amada. La venganza había sido dulce en su momento. Ver a Roberto perder todo lo que había valorado más que a su familia había sido satisfactorio. Pero la verdadera victoria no había sido la caída de Roberto, sino su propio renacer. Elena miró las estrellas y susurró una oración de gratitud. Gratitud por la tía Esperanza que nunca conoció pero que confió en ella. Gratitud por don Aurelio, quien le enseñó que la justicia no siempre viene de los tribunales, sino de la sabiduría y la paciencia. Gratitud por Miguel, quien la amaba por quien era, no por quien había sido. Gratitud por sus hijos, que habían encontrado la manera de perdonar a su padre sin traicionar a su madre. Gratitud por la pequeña Esperanza,
que le había enseñado que el amor no tiene límite. Y sí, incluso gratitud por Robert, porque sin saber, sin quererlo, él había sido el catalizador de vida extraordinaria que Elena ha construido. La venganza había terminado hacía años. Lo que quedaba ahora era pura vida, pura felicidad, pura plenitud. Elena entró a la casa, donde Miguel la esperaba despierto. ¿En qué pensabas?, le preguntó. En lo afortunada que soy. ¿Por qué? Porque aprendí que no hay venganza más dulce que vivir bien, que no hay justicia más perfecta que felicidad, y que no hay triunfo más grande que convertir el dolor en propósito. Miguel la abrazó. Te amo, Elena Sandoval de Herrera. Y yo te amo, Miguel Herrera. Te amo con el corazón de una mujer que sabe lo que vale la pena amar. Esa noche, Elena durmió profundamente, sin pesadillas, sin fantasmas del pasado. Durmió el sueño de una mujer en paz consigo misma y con su historia. Al día siguiente, despertó lista para otro día de ayudar a otras mujeres a descubrir su propia fuerza, su propia dignidad, su propia capacidad de renacer. El legado final. 10 años después de la muerte de Roberto, Elena cumplió 60 años. La celebración fue en el salón principal de la fundación, rodeada de cientos de mujeres cuyas vidas había tocado. Entre los asistentes estaba Carmen, una de las primeras mujeres que había ayudado. Carmen había llegado a la fundación con un ojo morado y 2 hijos pequeños, huyendo de un marido violento. Ahora era dueña de una próspera panadería y había terminado la preparatoria a los 40 años. Le dijo Carmen: tú me salvaste la vida. No, Carmen, tú te salvaste la vida. Yo solo te mostré que podías hacerlo. También estaba María, quien había llegado sin saber leer ni escribir. Ahora era maestra de primaria y acababa de publicar un libro sobre su experiencia. Y Lucía, quien había escapado de una secta religiosa que no le permitía trabajar ni estudiar. Ahora era doctora y dirigía una clínica gratuita para mujeres de escasos recursos. Todas ellas tenían algo en común. Habían llegado rotas a la fundación de Elena y habían salido completas. Durante su discurso, Elena reflexionó sobre el camino recorrido. Hace 15 años, yo era una mujer que pensaba que su vida había terminado. Mi esposo me había dejado por otra mujer más joven. Había robado dinero de su empresa y yo me sentí fracaso total. La audiencia guardó silencio. Pero descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Que nadie puede quitarte tu dignidad si tú no se la das. Que nadie puede destruir tu valor si tú no lo permites. Y que las crisis más grandes pueden convertirse en las oportunidades más extraordinarias. Elena miró a su familia en la primera fila. Miguel, ahora con 62 años, seguía siendo el hombre amoroso y respetuoso que la había conquistado. Andrés, de 32 años, tenía ya 2 hijos propios y dirigía una empresa de energía solar. Sofía, de 30 años, se había convertido en una reconocida psicóloga especializada en violencia de género y acababa de anunciar su compromiso con un colega. La pequeña Esperanza, ahora de 18 años, había sido aceptada en la Universidad Nacional para estudiar trabajo social. Mi historia no es especial porque haya tenido un final feliz, continuó. Mi historia es especial porque demuestra que todas nosotras tenemos la capacidad de escribir un nuevo capítulo, sin importar cuán oscuro haya sido el anterior. Elena hizo una pausa y miró hacia el cielo a través de las grandes ventanas del salón. Quiero dedicar esta celebración a 3 personas que ya no están con nosotros, pero que fueron fundamentales en mi historia. A mi padre, don Aurelio, quien me enseñó que la justicia verdadera requiere paciencia y sabiduría. A mi tía Esperanza, quien confió en una mujer que nunca conoció y cambió el destino de miles de seres. Y sí, también a Roberto, mi ex esposo, quien sin saberlo me dio el regalo más grande de la oportunidad de descubrir quién era yo realmente. Algunas mujeres en la audiencia se sorprendieron al escuchar esto último, porque aprendí que la venganza verdadera no es destruir a quien te lastimó. La venganza verdadera es construir una vida tan extraordinaria que el daño que te hicieron se convierta en la semilla de algo hermoso. Los aplausos fueron ensordecedores. Después de la celebración, Elena se quedó sola en su oficina, revisando las cartas que habían llegado de mujeres de todo el país. Una en particular llamó su atención. Estimada Elena, mi nombre es Sofía Martínez. Sé que probablemente no quiera saber nada de mí, pero necesito escribirle esta carta. Hace 15 años, yo fui la mujer que destruyó su matrimonio. Fui la amante de Roberto. En ese momento, pensé que era la protagonista de una historia de amor. Ahora sé que era solo una mujer inmadura que se interpuso en una familia. He seguido su historia a través de los años. He visto todo lo que ha logrado con su fundación, todo el bien que ha hecho. Y me he dado cuenta de algo terrible. Mientras usted se convirtió en una mujer extraordinaria, yo me quedé estancada en la misma persona superficial que era a los 28 años. Tengo 43 años. Nunca me casé. Nunca tuve hijo. Trabajo en empleos que no me satisfacen y vivo con el remordimiento constante de haber sido cómplice de tanto dolor. No le escribo para pedirle perdón, porque sé que no lo merezco.
Le escribo para decirle algo que necesita saber. Usted ganó. No solo ganó la batalla, sino que ganó la guerra. Roberto murió siendo un hombre destrozado, lleno de arrepentimiento. Yo he vivido estos años siendo una mujer vacía, llena de vergüenza. Pero usted se convirtió en luz, se convirtió en esperanza para miles de mujeres, se convirtió en todo lo que nosotros nunca pudimos ser. Gracias por demostrarme que existe la justicia en este mundo, y gracias por ser un ejemplo de que se puede salir de la oscuridad más profunda y convertirse en algo hermoso. Con respeto y admiración, Sofía Martín. Elena leyó la carta 2 veces. Sintió una mezcla de emociones: sorpresa, tristeza y finalmente, compasión. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. Estimada Sofía, recibí su carta y la leí con atención. Primero, quiero decirle que no hay ganadores ni perdedores en nuestra historia. Hay personas que tomaron decisiones diferentes y tuvieron consecuencias diferentes. Usted era una mujer joven que se enamoró de un hombre casado. Él era un hombre casado que decidió ser infiel. Yo era una esposa que había dejado de luchar por su matrimonio. Todos tuvimos responsabilidad en lo que pasó. Lo que ha determinado nuestros destinos no fueron las decisiones que tomamos hace 15 años, sino las decisiones que hemos tomado cada día desde entonces. Usted dice que se quedó estancada, pero el hecho de que pueda reconocerlo significa que todavía puede cambiar. A los 43 años, usted todavía tiene tiempo de construir la vida. Si está genuinamente interesada en cambiar, tenemos un programa en la Fundación para mujeres que quieren empezar de nuevo, sin importar su edad o su pasado. No lo digo por lástima, sino porque creo que todas merecemos una segunda oportunidad. La vida que tengo ahora no es una venganza contra usted o contra Roberto. Es simplemente la vida que elegí construir después de que mi mundo se derrumbara. Si decide venir a México City, será bienvenida. No como la mujer que fue mi rival, sino como una mujer que quiere ser mejor. Con sinceridad, Elena Sandoval de Herrera. Elena envió la carta esa misma tarde. Nunca recibió respuesta, pero no importaba. Había hecho lo que sentía que era correcto. El círculo completo. 2 años después, Elena recibió una llamada que la emocionó profundamente. Era de la Universidad de Harvard, invitándola a dar una conferencia sobre emprendimiento social y resiliencia femenina. ¿Harvard?, preguntó Miguel cuando Elena le contestó. ¿La Universidad de Harvard? Esa misma. Aparentemente, alguien escribió un caso de estudio sobre la fundación y quieren que vaya a hablar sobre cómo convertir el trauma personal en acción social. ¿Vas a ir? Por supuesto que voy a. ¿Te imaginas? Yo, que apenas terminé la preparatoria, dando una conferencia en Harvard. La conferencia fue un éxito rotundo. El auditorio estaba lleno de estudiantes de MBA, profesores y empresarios sociales. Elena habló sobre su historia sin vergüenza, sin ocultar nada. La traición de mi esposo me quebró completamente, dijo desde el podio. Pero en esa quebradura entraron cosas que nunca había tenido: fuerza, determinación, compasión por otras mujeres que sufrían lo mismo que yo. Un estudiante levantó la mano durante la sesión de preguntas. Señora Herrera, usted habla de venganza, pero su historia parece más sobre justicia. ¿Cuál es la diferencia? Elena sonrió. Era una pregunta que le habían hecho muchas veces. La venganza busca hacer que la otra persona sufra. La justicia busca equilibrar las cosas. Mi ex esposo perdió todo: su familia, su dinero, su salud, su dignidad. Eso fue consecuencia de sus propias decisiones, no de mis acciones. Yo no busqué destruirlo, simplemente me negué a ser destruido. Otra estudiante preguntó: ¿alguna vez sintió tentación de usar su dinero y poder para lastimar más a su ex esposo? Al principio sí. Cuando tienes recursos y poder, es fácil pensar en formas de causar más daño. Pero me di cuenta de algo: el tiempo que gastara pensando en cómo lastimarlo era tiempo que no estaría invirtiendo en mi propia felicidad. Elena hizo una pausa. Además, la mejor venganza contra alguien que te considera inferior es demostrarle que no solo no eres inferior, sino que eres extraordinario. Al final de la conferencia, una profesora se acercó a Elena. ¿Ha considerado escribir un libro sobre su experiencia? No realmente. ¿Por qué? Porque creo que hay millones de mujeres que necesitan escuchar su historia, no solo las que han sido traicionadas por sus esposos, sino cualquier mujer que haya enfrentado una crisis que parecía imposible de superar. Elena consideró la idea durante el vuelo de regreso a México. Un libro significaría exponer su historia completa, incluyendo las partes más dolorosas. Pero también significaría que su experiencia podría ayudar a mujeres que ni siquiera conocía. Cuando llegó a casa, encontró a Miguel esperándola con flores y una sonrisa. ¿Cómo estuvo la conquista de Harvard? Increíble. Y me pidieron que escriba un libro. ¿Vas a hacerlo? Creo que sí. Creo que es hora de contar toda la historia. El libro de la vida. Elena tardó 2 años en escribir Renacer después de la traición, mi historia de dolor, venganza y redención. El proceso fue catártico y doloroso a la vez. Tuvo que revivir momentos que había preferido olvidar,
pero también pudo ver con claridad el camino recorrido. El libro se convirtió en un bestseller internacional. Las cartas de lectoras llegaban de todos los continentes. Mujeres de todas las edades escribían para contar sus propias historias de traición y renacimiento. Una carta en particular tocó profundamente a: estimada Elena, mi nombre es Patricia y tengo 55 años. Mi esposo me dejó hace 3 años por su secretaria de 27 años. Al principio, quería morirme. Después, quería matarlo a él. Pero después leí su libro y entendí algo que cambió mi vida. Que mi ex esposo no tenía el poder de definir mi valor. Solo yo tenía ese poder. Ahora estoy estudiando veterinaria, algo que siempre quise hacer pero que pospuse por 30 años por ser la esposa de. Tengo novio, un hombre maravilloso que me ama por quien soy ahora, no por quien era antes. Mi ex esposo, mientras tanto, ya se separó de la secretaria y está tratando de volver conmigo, pero ya no soy la mujer que se conformaba con migajas de amor. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Con gratitud infinita, Patricia. Elena guardaba todas las cartas en una caja especial. Cada una representaba una vida que había sido tocada, una mujer que había encontrado fuerza en su historia. El éxito del libro llevó a Elena a programas de televisión, conferencias internacionales y reconocimientos diversos, pero lo que más la llenaba de orgullo eran las historias de transformación que surgían de su trabajo. La reflexión final. En su 70º cumpleaños, Elena organizó una reunión familiar en la casa que una vez había compartido con Roberto, la misma casa donde había comenzado su historia de dolor, ahora llena de amor y alegría. Sus hijos habían crecido y formado sus propias familias. Andrés tenía 3 hijos y dirigía una empresa de tecnología verde. Sofía era directora de una clínica especializada en trauma y tenía 2 hijas gemelas. Esperanza se había graduado como trabajadora social y acababa de casarse con un médico que trabajaba en comunidades rurales. Miguel, ahora de 72 años, seguía siendo el compañero perfecto, respetuoso, amoroso, divertido. Durante la cena, Elena pidió silencio para hacer un brindis. Quiero brindar por algo que aprendí hace 25 años, que las crisis más grandes pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas. Elena alzó su copa de vino. Si Roberto no me hubiera traicionado, yo nunca habría descubierto mi fuerza. Si no hubiera descubierto mi fuerza, nunca habría conocido a tía Esperanza a través de su herencia. Si no hubiera tenido los recursos de tía Esperanza, nunca habría podido ayudar a tantas mujeres. Y si no hubiera ayudado a tantas mujeres, nunca habría sentido el propósito profundo que ha llenado mi vida durante estos años. ¿No te arrepientes de nada, abuela?, preguntó una de las nietas. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme a mí misma. Me arrepiento de haber sido pasiva durante tanto tiempo en mi matrimonio, pero no me arrepiento de nada de lo que vino después. ¿Y si pudieras enviar un mensaje a la Elena de hace 25 años? Elena reflexionó sobre la pregunta. Le diría que no se preocupe tanto por ser abandonada, que el abandono a veces es un regalo disfrazado, que la traición duele terriblemente, pero que el dolor puede transformarse en sabiduría si se permite el proceso. Elena miró a todos los rostros alrededor de la mesa, sus hijos, sus nietos, Miguel, las nueras y el yerno que la querían como si fuera su madre vio. Le diría que la vida que está por venir va a ser más hermosa de lo que jamás se atrevió a soñar. Después de la cena, Elena se quedó sola en el jardín. Era el mismo jardín donde había llorado cuando Roberto se fue, donde había plantado las primeras flores después del divorcio como símbolo de su renacimiento. Ahora, el jardín estaba lleno de árboles frutales, rosas de todos los colores, y un pequeño estanque con peces dorados que los nietos adoraban. Miguel se acercó con 2 tazas de té. ¿En qué piensas? Perfecta que es la vida. No perfecta sin problema, sino perfecta con propósito. ¿Te refieres a Roberto? Me refiero a todo. Roberto fue solo el catalizador. Lo que vino después fue decisión mía. Elena tomó la mano de Miguel. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de toda esta historia? Que Roberto probablemente pensó que me estaba castigando cuando se fue, pero en realidad me estaba liberando. Y Sofía probablemente pensó que me estaba quitando algo valioso, pero en realidad me estaba haciendo un favor. ¿Cómo así? Porque me quitaron una vida mediocre y me obligaron a construir una vida extraordinaria. Elena miró las estrellas, las mismas estrellas que había mirado la noche que Roberto se fue, cuando pensó que su mundo había terminado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre venganza y justicia, Miguel? Dime. La venganza te mantiene atada al pasado. La justicia te libera para el futuro. Miguel sonrió y la besó en la frente. Te amo, Elena Sandoval de Herrera. Te amo por la mujer que eres, por la mujer que fuiste y por la mujer que sigues siendo cada día. Y yo te amo a ti, Miguel. Te amo por haberme esperado hasta que estuve lista para un amor verdadero. Esa noche, Elena durmió profundamente.
como siempre. Ya no tenía pesadillas sobre el pasado ni ansiedad sobre el futuro. Dormía el sueño de una mujer que había vivido completamente, que había amado profundamente y que había convertido su dolor en propósito. En sus sueños, vio a todas las mujeres que había ayudado a lo largo de los años. Las vio fuertes, independientes, felices. Y en algún lugar muy lejano de su sueño, vio a Robert, finalmente en paz, y a Sophie, finalmente libre de... Porque Elena había aprendido la lección más importante de todo, que el perdón no es para los que te lastimaron. El perdón es para ti misma. Y cuando perdonas completamente, eres completamente. La venganza de Elena había sido perfecta, no porque hubiera destruido a sus enemigos, sino porque se había construido a sí misma. Y en esa construcción, había encontrado no solo la felicidad, sino la plenitud. Y colorín colorado, esta historia de dolor, venganza y redención había llegado a su fin. Pero como todas las mejores historias, este final era también un principio, el principio de todas las vidas que Elena seguiría tocando, todas las mujeres que seguiría inspirando y todos los corazones que seguiría sanando con su ejemplo de que es posible renacer después de cualquier traición. Epílogo extra. El último consejo de Don Aurelio. Don Aurelio Sandoval había vivido 85 años con la sabiduría de quien había navegado las aguas más turbulentas de la vida sin perder nunca el rumbo, desde su humilde juventud como hijo de campesinos, hasta convertirse en uno de los comerciantes más respetados de la ciudad. Había construido su imperio no solo con dinero, sino con relaciones, favores y una reputación inquebrantable. Esa mañana de octubre, mientras tomaba su café matutino en el portal de su casa, sintió un mareo extraño. No era la primera vez en las últimas semanas, pero esta vez fue diferente. El mundo se tambaleó a su alrededor como si fuera un barco en alta mar. «Papá, ¿estás bien?». Elena acababa de llegar para su visita semanal y lo encontró aferrándose al brazo de la silla. «Solo un pequeño mareo, mija, ya se me está pasando». Pero Elena conocía a su padre mejor que nadie. Durante todos los años que había sido su confidente y cómplice, había aprendido a leer cada gesto, cada pausa, cada cambio en su expresión. «Papá, vamos al doctor, ahora mismo». «No es necesario, Elena, solo necesito, papá». Elena usó el tono firme que había heredado de «Vamos al doctor, no es una petición». Don Aurelio sonrió con orgullo. Su hija había aprendido bien las lecciones de determinación que él le había enseñado. Ya no era la mujer sumisa que había sido con Roberto, sino una mujer que sabía cuándo insistir. «Está bien, mija, pero solo para tranquilizarte». El doctor Ramírez, quien había sido amigo de don Aurelio durante 40 años, no pudo ocultar su preocupación después de examinar los resultados de los «Aurelio, necesitamos hacer más pruebas. Hay algunas irregularidades en tu presión arterial y en el electrocardiograma». «Habla claro, doc. No me vengas con corazón está trabajando demasiado. Hay signos de que has tenido varios microinfartos en las últimas semanas, tal vez meses». Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué significa eso?». «Significa, mi querida Elena, que tu padre ha estado teniendo ataques cardíacos pequeños sin darse cuenta. Su corazón está muy dañado». Don Aurelio recibió la noticia con la misma serenidad con la que había enfrentado todas las crisis de su vida. «¿Cuánto tiempo tengo?». «Aurelio, con el tratamiento adecuado, puedes vivir varios años más, pero va a requerir cambios importantes en tu estilo de vida». «¿Qué clase de cambios?». «Nada de estrés, nada de emociones fuertes, una dieta muy estricta y medicamentos todos los días. Básicamente, vas a tener que retirarte de todos tus negocios». Don Aurelio se quedó callado. Para un hombre que había vivido cada día como si fuera una batalla que ganar, la idea de retirarse era casi peor que la muerte. «Doctor», intervino Elena, «¿qué pasa si no sigue el tratamiento? Si continúa con su ritmo de vida actual? Le doy entre 6 meses y 1 año». Elena comenzó a llorar silenciosamente. Don Aurelio le tomó la mano. «No llores, mija. 85 años es más de lo que muchos hombres pueden esperar. Pero yo te necesito, papá. Siempre te he necesitado y yo siempre voy a estar contigo, él. Pero tal vez sea hora de que aprendas a necesitarte más a ti misma que...». Esa noche, en casa de Elena, toda la familia se reunió para discutir la situación. Miguel, Andrés, Sofía, Esperanza y los nietos más grandes estaban presentes. Don Aurelio había insistido en que todos supieran la verdad. «Bueno, familia», dijo don Aurelio con su característica sonrisa, «parece que este viejo corazón mío ha decidido que ya es hora de tomar las cosas con calma». «Abuelo, ¿te vas a morir?», preguntó Mateo, el nieto de 12 años con la honestidad brutal de los niños. «Todos nos vamos a morir algún día. La pregunta no es si nos vamos a morir, sino cómo vamos a vivir mientras estamos aquí». Elena se limpió las lágrimas. «Papá, obviamente vas a seguir el tratamiento, te vas a cuidar, te vas a retirar y...». «Elena, ¿puedo hablar contigo en privado?». Elena y don Aurelio salieron al jardín. Era el mismo jardín donde habían planeado la venganza contra Roberto tantos años atrás. «Mija, necesito que entiendas algo. Yo no voy a seguir el tratamiento». «¿Qué? ¿Estás loco?».
Escúchame, he vivido 85 años como yo he querido. He construido un imperio. He criado a la mujer más extraordinaria que conozco. He visto crecer a mis nietos. He ayudado a cientos de personas. Elena negó con la cabeza. Papá, puedes vivir años más y vivir como, sentado en una silla, tomando pastillas, sin poder ayudar a nadie, sin poder hacer nada de lo que me gusta hacer. Pero vas a estar vivo. Elena, ¿qué es estar vivo? ¿Es solo tener latidos en el corazón? ¿O es poder hacer cosas que le den sentido a esos latidos? Elena sabía que su padre tenía razón, pero no quería aceptarlo. Papá, yo no sé cómo vivir sin ti. Por supuesto que sabes. Lo has estado haciendo durante años. Yo solo he sido tu consultor. Pero las decisiones las has tomado tú. Don Aurelio se sentó en una de las sillas. Mija, quiero pedirte algo. Quiero que me dejes vivir mis últimos meses como yo quiero vivir. ¿Qué significa eso? Significa que voy a seguir con mis negocios. Voy a seguir ayudando a la gente que me necesita. Voy a seguir siendo quien he sido siempre. Y cuando llegue mi momento, va a ser haciendo lo que amo hacer. Y si te da un infarto mañana, entonces moriré siendo Don Aurelio, no un anciano enfermo esperando la muerte en una cama de hospital. Elena lloró en silencio por varios minutos. Sabía que su padre tenía razón, pero le dolía más de lo que podía expresar. ¿Cuánto tiempo crees que tienes? El doctor dijo que entre 6 meses y 1 año si no me cuido. Pero yo creo que tengo más tiempo. Mi corazón es fuerte, ha resistido 85 años de todo tipo de emociones. ¿Y qué quieres hacer en ese tiempo? Don Aurelio sonrió con malicia. Quiero terminar algunos asuntos pendientes, y quiero contarte algunas historias que nunca te he contado. ¿Qué tipo de historias? Historias de mi juventud, historias de cómo conocí a tu madre, historias de las cosas que hice para construir lo que tenemos ahora. Elena se secó las lágrimas. ¿Comenzamos mañana? Comenzamos ahora, mija. El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Durante las siguientes semanas, Elena pasaba todas las tardes en casa de su padre. Don Aurelio había dispuesto todo para que los encuentros fueran cómodos: té, galletas y una grabadora digital para que Elena pudiera guardar las historias. Mija, hay cosas sobre mi vida que nunca te he contado porque no era necesario, pero ahora que me voy, quiero que conozcas la historia completa de tu... ¿Qué tipo de cosas, papá? Por ejemplo, ¿sabías que cuando me casé con tu madre, yo era prácticamente un don nadie? Siempre me dijiste que tenías una tienda pequeña. Tenía un puesto en el mercado. Él vendía verduras que compraba a los campesinos y las revendía con una ganancia mínima. Tu madre se casó conmigo contra la voluntad de su familia porque ellos querían que se casara con un hombre rico. Elena se sorprendió. Siempre había pensado que su padre había sido próspero de joven. ¿Cómo llegaste a tener tanto dinero? Con mucha paciencia, mucha observación y algunos riesgos calculados, pero también con algunos favores que hice y que nunca te he contado. Don Aurelio se acomodó en su silla favorita. ¿Te acuerdas del licenciado Martínez, el abogado que te ayudó con tu divorcio? Por supuesto. Hace 30 años, ese hombre era un abogado joven y ambicioso, que tenía un problema muy grande. Había perdido dinero de sus clientes en una inversión mala, y estaba a punto de ir a la cárcel. ¿Y qué hiciste? Le presté el dinero que necesitaba para reponer lo que había perdido, sin intereses, sin garantía, solo con su palabra de que me lo pagaría cuando... ¿Y te pagó? Me pagó con creces. No solo me devolvió el dinero, sino que desde entonces ha sido mi abogado gratis, y no solo mío, sino de toda la gente que yo le recomendé. Elena comenzó a entender la magnitud de la red que su padre había construido a lo largo de los años. ¿Cuántas personas como el licenciado Martínez tienes? Elena, en esta ciudad hay médicos, abogados, políticos, comerciantes, banqueros y hasta policías que me deben favores. Algunos me deben dinero, otros me deben oportunidades que les di, otros me deben que los ayudé cuando nadie más lo haría. ¿Por eso pudiste ayudarme tan fácilmente con Roberto? Exactamente. Ramírez ya me debía dinero de antes. El gerente del banco me debía un favor de hace 10 años. El portero del edificio de Roberto era compadre de un hombre al que yo le ayudé a conseguir trabajo. Don Aurelio tomó un sorbo de... Mija, el poder real no viene del... El dinero se acaba. El poder real viene de las relaciones, de la reputación, de la confianza que la gente tiene en... ¿Y cómo construiste esa reputación? Con una regla muy simple: nunca prometas lo que no puedes cumplir, y siempre cumple más de lo... Elena grababa cada palabra, fascinada por las historias que su padre le contaba. Papá, ¿alguna vez hiciste algo ilegal? Don Aurelio se rió. ¿Ilegal? No. ¿Éticamente cuestionable? Tal vez, pero siempre dentro de la ley. Dame un ejemplo. ¿Recuerdas cuando tu hermano Carlos tuvo problemas con drogas en la universidad? Elena se sorprendió. Su hermano Carlos había muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía 20 años. Pero nunca había sabido que había tenido problemas con drogas. No sabía eso, porque yo me encargué de que no lo supiera. Carlos no solo tenía problemas con drogas, sino que debía dinero a gente muy peligrosa. ¿Qué hiciste? Pagué sus deudas, pero también me aseguré de que los traficantes que le vendían las drogas tuvieran algunos problemas con la policía.
¿Cómo? Le dije al comandante de policía, quien me debía un favor muy grande. Exactamente dónde y cuándo iban a hacer sus... Los arrestaron con las manos en la masa. Elena se quedó sin palabra. ¿Y Carlos nunca se enteró? Carlos pensó que había tenido mucha suerte. Nunca supo que yo Después del susto, dejó las drogas y se enderezó. Si no hubiera tenido el accidente, probablemente estaría vivo hoy. Papá, ¿por qué nunca me contaste estas cosas? Porque no era necesario que lo supiera. Pero ahora que me voy, quiero que entiendas que el poder que he construido no va a desaparecer cuando yo muera. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que todas esas personas que me deben favores ahora te los van a deber a ti. Eres mi heredera, no solo de mi dinero, sino de mis relaciones. Elena sintió el peso de la responsabilidad. No sé si estoy preparada para eso. Claro que estás preparada. Has estado entrenando para esto durante años sin darte cuenta. Una tarde, don Aurelio le pidió a Elena que trajera una caja que estaba guardada en el closet de su recámara. Era una caja de madera tallada que Elena nunca había visto antes. ¿Qué hay ahí, papá? Cartas, fotos, recuerdos de tu madre. Elena sabía muy poco sobre la relación de sus padres. Su madre había muerto cuando ella tenía 12 años, y don Aurelio rara vez hablaba de ella. Mija, hay algo sobre tu madre que nunca te di. ¿Qué? Que cuando se casó conmigo, estaba enamorada de otro hombre. Elena abrió la caja y encontró decenas de cartas atadas con un listón rojo. ¿De quién estaba enamorada? De un médico joven llamado Fernando Vázquez. Él también la amaba, pero no tenía dinero para casarse con él. Elena tomó una de las cartas. Estaba dirigida a mi querida Carmen, con letra masculina elegante. ¿Estas cartas son de él? Sí. Tu madre las guardó toda su vida. Yo las encontré después de que murió. ¿Y por qué se casó contigo si amaba a otro? Don Aurelio suspiró porque en esa época las mujeres no tenían muchas opciones. La familia de tu madre la presionó para que se casara conmigo, porque yo podía mantenerla Elena leyó algunas líneas de la carta. Carmen, amor mío, no puedo prometerte riquezas, pero puedo prometerte un amor que durará toda la vida. Si tú me das la oportunidad, encontraremos la manera de estar juntos. ¿Y qué pasó con Fernando? Se fue a Estados Unidos a estudiar una especialización médica. Según supe después, se hizo muy exitoso. Se especializó en cirugía cardíaca y se estableció en Chicago. ¿Mamá mantuvo contacto con él? No después de casarse conmigo. Pero, don Aurelio hizo una pausa larga. ¿Pero qué, papá? Pero yo sí mantuve contacto con él. Elena lo miró sin entender. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque después de 5 años de matrimonio, me di cuenta de que tu madre era profundamente... Sonreía, cumplía con sus deberes de esposa, cuidaba a sus hijos, pero nunca me miró como una mujer mira al hombre que... ¿Y qué hiciste? Le escribí a Fernando, le conté que tu madre era infeliz y que yo sabía que todavía lo amaba. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Le escribiste a él? ¿Al hombre que amaba a tu esposa? Sí. Y él me contestó inmediatamente. Me dijo que él tampoco había podido olvidar, que no se había casado esperando algún día poder reunirse con él. ¿Y entonces qué pasaron? Entonces decidí hacer algo que nadie entendió. Les iba a dar la oportunidad de estar juntos. Elena se sentó en el borde de la cama, abrumada por la revelación. ¿Ibas a dejar que mamá se fuera con él? Iba a hacer más que eso. Iba a divorciarte de ella, iba a darle la custodia completa de ustedes, y le iba a dar dinero suficiente para que pudiera mudarse a Estados Unidos con Fernando. ¿Y qué pasó? Don Aurelio tomó otra carta de la caja, esta vez con letra femenina. Tu madre me escribió esta carta 3 días antes de morir. Elena tomó la carta con manos. Mi querido Aurelio, sé que has estado en contacto con Fernando. Sé que has planeado darme libertad para estar con él. Y por eso te amo más de lo que jamás pensé que podría amar. Durante 10 años, creí que me había casado con un hombre bueno pero sin pasión. Ahora sé que me casé con el hombre más extraordinario del mundo. Fernando era el amor de mi juventud, es cierto, pero tú eres el amor de mi madurez. Tú eres el hombre que estuvo dispuesto a sacrificar su propia felicidad por la mía. No me voy a ir con Fernando, Aurelio. Me voy a quedar contigo porque ahora sé lo que es el amor verdadero. El amor verdadero no es solo pasión, es también sacrificio, generosidad, y la capacidad de poner la felicidad del otro antes que la propia. Te amo, esposo mío, te amo de una manera que nunca creí posible. Para siempre tuya, Carmen. Elena lloró mientras leía la carta. Mamá escribió esto 3 días antes del accidente. Iba a dármela cuando regresara de su viaje a casa de su hermano, pero nunca regresó. ¿Y Fernando? Le escribí para contarle lo que había pasado. Vino al funeral. Era un hombre muy elegante, muy educado. Lloró tanto como yo. ¿Siguió en contacto contigo? Sí. Durante todos estos años. De hecho, Elena, él me ayudó a pagar tus estudios universitarios. Elena se quedó boquiabierta. ¿Qué? Fernando me mandaba dinero todos los años. Decía que era su manera de honrar la memoria de tu madre, asegurándose de que sus hijos tuvieran todas las oportunidades posibles. Él pagó mis estudios. Él pagó los estudios de Carlos también.
antes de que muriera. Y cuando tú te casaste con Roberto, él mandó dinero para la boda. Elena no sabía qué decir. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque no quería que te sintieras confundida sobre quién era tu padre. Pero Fernando era un buen hombre que amaba a tu madre y que nos quería bien a nosotros por extensión. ¿Sigue vivo? Sí, tiene 82 años. Se jubiló hace 5 años. Nunca se casó. ¿Nunca se casó? Nunca. Me dijo que después de tu madre, nunca encontró a nadie que le hiciera sentir. Elena procesó toda la información durante varios minutos. Papá, ¿quieres que me ponga en contacto con él? Me gustaría que lo conocieras antes de que yo muera. Creo que te gustaría saber cómo era el hombre que amaba a tu madre. ¿Y a él le gustaría conocerme? Don Aurelio sonrió. Elena, él tiene fotos tuyas desde que eras niña hasta ahora. Ha seguido tu vida desde lejos durante todos estos años. Fernando Vázquez llegó a México una semana después de que Elena lo contactara. Era un hombre elegante de 82 años, alto, con cabello completamente blanco y ojos azules que brillaban con inteligencia y bondad. Elena fue a recogerlo al aeropuerto con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. ¿Cómo sería conocer al hombre que había amado a su madre? ¿Elena? Fernando se acercó con una sonrisa tibia. Te reconocería en cualquier parte. Eres idéntica a tu madre cuando tenía tu edad. Elena se sintió extrañamente emocionada al escuchar eso. Doctor Vázquez, muchas gracias por venir. Por favor, dime Fernando, y gracias a ti por invitarme. He soñado con este momento durante décadas. Durante el trayecto a la casa de Don Aurelio, Fernando le contó a Elena sobre su vida en Chicago, sobre los miles de cirugías que había realizado, sobre los premios que había, pero siempre regresaba a hablar de Carmen. Tu madre era la mujer más hermosa que he conocido, no solo físicamente, sino en su alma. Tenía una bondad natural que iluminaba cualquier lugar donde estuviera. ¿De verdad la amó tanto? Elena, he vivido 82 años, he conocido miles de mujeres, pero nunca, ni una sola vez, he sentido por otra mujer lo que sentí por... ¿No se arrepiente de no haberse casado con alguien más? Fernando reflexionó antes de responder. ¿Sabes qué? Prefiero haber amado profundamente a una mujer que no pude, que haber vivido una vida mediocre con alguien que no amaba completamente. Cuando llegaron a casa de Don Aurelio, Elena presenció algo extraordinario. 2 hombres que habían amado a la misma mujer, pero que se respetaban profundamente el uno al otro. Fernando, hermano. Don Aurelio se levantó lentamente para saludar a su invitado. Después de todos estos años, Aurelio, te ves bien, considerando las circunstancias. ¿Considerando que me estoy muriendo, quieres decir? Fernando sonrió. Considerando que tienes 85 años y sigues siendo el mismo hombre irreverente que conocí hace 40 años. Se sentaron en la sala, los 3 juntos, en una escena que Elena nunca había imaginado posible. Fernando, dijo don Aurelio, le he contado a Elena toda la historia, sobre Carmen, sobre ti, sobre las cartas, todo, incluyendo tu generosidad durante todos estos años. Fernando miró a Elena. Espero que no te moleste saber que he sido parte de tu vida desde... No me molesta, me conmueve, pero tengo una pregunta. Dime, ¿por qué nunca trató de ponerse en contacto directo conmigo o con mi hermano? Fernando intercambió una mirada con... Porque ese era el acuerdo que hice con tu padre. Yo podía ayudar económicamente, pero él era el papá. Yo no quería confundirte sobre eso, pero no tenía curiosidad de conocernos. Elena tenía más que curiosidad. Tenía un deseo desesperado de conocerlos, pero sabía que no era mi lugar. Don Aurelio intervino. Fernando, ya no tienes que mantener esa promesa. Yo te doy permiso de ser parte de la vida de Elena si ella... Elena sintió una emoción extraña. Era como ganar un abuelo que nunca había sabido. Fernando, me gustaría conocer más sobre usted. Me gustaría que me contara más historias sobre mi madre. Sería un honor. Durante los siguientes 3 días, Fernando se quedó en la ciudad. Elena lo llevó a conocer la fundación. Le presentó a Miguel y a sus hijos. Le mostró la casa donde había crecido. Pero los momentos más preciosos fueron las largas conversaciones en casa de don Aurelio, donde los 3 hablaban sobre Carmen, sobre la vida, sobre las decisiones que habían marcado sus destinos. ¿Sabes qué me parece extraordinario de esta situación?, dijo Fernando una tarde. Que tu padre y yo, en lugar de ser rivales, nos hayamos convertido en hermanos. ¿Cómo es posible eso? Porque ambos amábamos a la misma mujer extraordinaria, y el amor verdadero no busca poseer, sino que busca el bien de la persona amada. Don Aurelio asintió. Fernando me enseñó algo muy importante hace muchos años, que amar verdaderamente a alguien significa estar dispuesto a dejarla ir si eso la va a hacer feliz. ¿Y usted qué aprendió de papá?, le preguntó Elena a Fernando. Aprendí que el amor verdadero también significa quedarse cuando te necesitan. Tu padre se quedó con tu madre cuando ella necesitaba estabilidad, cuando necesitaba un hombre que la cuidara y cuidara a sus hijos. Elena se dio cuenta de que estaba presenciando algo muy raro, una lección sobre el amor desde 2 perspectivas completamente diferentes pero igualmente válida. Papá,
Fernando, ustedes dos son los hombres más extraordinarios que he conocido. Tu madre los merecía, dijeron ambos al mismo tiempo, y después se rieron. Después de la visita de Fernando, don Aurelio pareció energizarse. Era como si despejarse del pasado le hubiera dado nueva fuerza para enfocarse en el presente. Elena, ahora que ya conoces toda mi historia personal, es hora de que aprendas sobre mis negocios. ¿Qué tipo de negocios, papá? Tengo participación en 12 empresas diferentes. Tengo propiedades en 6 estados de México. Tengo cuentas bancarias en 3 países. Y tengo más de 200 personas que me deben favores de diferentes tipos. Elena se mareó solo de pensar en la complejidad de todo eso. ¿Cómo voy a manejar todo eso? No vas a manejar nada, mija. Vas a supervisar. Hay gerentes, administradores, contadores. Tu trabajo va a ser tomar las decisiones importantes y asegurarte de que todo funcione honestamente. Durante las siguientes semanas, don Aurelio llevó a Elena a conocer todos sus negocios. Una fábrica de textiles en Puebla, una empresa de construcción en Guadalajara, varios ranchos ganaderos, una cadena de tiendas de abarrotes. Papá, ¿cómo es posible que tengas todo esto? Nunca supe que fueras tan rico. Porque nunca alardeo de mi dinero, Elena. El dinero es una herramienta, no un juguete. En cada negocio que visitaban, Elena veía la misma cosa. Empleados que respetaban profundamente a su padre, no solo como jefe, sino como persona. Don Aurelio, le dijo el gerente de la fábrica textil, mis hijos están estudiando en la universidad gracias a usted. Cuando mi esposa estuvo enferma, usted pagó todos los gastos médicos sin que yo se lo pidiera. Don Aurelio, le dijo una señora que administraba una de las tiendas, cuando mi hijo se metió en problemas con la policía, usted habló con sus contactos y todo se arregló. Mi familia le debe todo. Elena comenzó a entender que el imperio de su padre no estaba construido solo en dinero, sino en lealtad, gratitud y respeto mutuo. Papá, todas estas personas te aman, y yo los amo a ellos, mija. He visto crecer a sus hijos, he estado en sus bodas, he llorado en sus funerales. Para mí no son empleados, son familia extendida. ¿Y cuando tú mueras? Cuando yo muera, tú vas a convertirte en la matriarca de esta familia. Vas a ser responsable no solo de los negocios, sino del bienestar de todas estas personas. Elena sintió el peso de la responsabilidad, pero también una extraña emoción. Iba a heredar no solo dinero, sino una comunidad entera de personas que habían sido tocadas por la generosidad de su padre. ¿Crees que puedo hacerlo, Elena? Tú ya has demostrado que puedes manejar una fundación que ayuda a cientos de mujeres. Esto no es muy diferente, solo es más grande. Pero don Aurelio tenía un plan más específico. Mija, quiero que fusiones todo. ¿Fusionar qué? Quiero que conviertas todos mis negocios en una sola empresa social. Quiero que uses las ganancias para expandir tu fundación y crear programas de ayuda para las familias de los empleados. Elena se quedó sin aliento. ¿Estás hablando de convertir todo tu imperio en una organización benéfica? Estoy hablando de darle propósito al dinero. El dinero por sí mismo no vale nada, pero el dinero con propósito puede cambiar el mundo. ¿Y los otros accionistas? ¿Los socios? Ya hablé con todos. Algunos van a vender sus participaciones. Otros quieren seguir siendo parte del proyecto, pero la decisión final va a ser tuya. Elena se dio cuenta de que su padre le estaba dando la oportunidad de crear algo revolucionario, un modelo de negocio donde las ganancias se reinvertían automáticamente en programas sociales. Papá, esto va a ser el legado más grande que alguien puede dejar. No, mija. El legado más grande que alguien puede dejar es una hija que sabe cómo usar el poder para hacer el bien. Una noche de diciembre, don Aurelio llamó a Elena muy tarde. Mija, ¿puedes venir? Hay algo que necesito decirte esta noche. Elena llegó a casa de su padre y lo encontró en su estudio, rodeado de papeles y documentos. ¿Qué pasa, papá? ¿Te sientes mal? No, me siento bien, pero tuve un sueño con tu madre anoche, y me despertó con la necesidad de contarte algo que nunca le he dicho a nadie. Elena se sentó frente a él, preparándose para otra revelación. Mija, ¿tú crees que soy un buen hombre? Papá, eres el mejor hombre que conozco, aunque haya hecho cosas cuestionables para proteger a mi familia. ¿A qué te refieres? Don Aurelio suspiró profundamente. Elena, hay algo sobre la muerte de Roberto que nunca te di. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué sobre la muerte de Roberto? Roberto no murió solo por la cirrosis y las lesiones del accidente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo me aseguré que Roberto no pudiera lastimarlos más a ti o a los... Elena no entiende. Papá, Roberto ya no era una amenaza para nosotros. Estaba quebrado, enfermo, solo. Pero no estaba muerto, y mientras estuviera vivo, existía la posibilidad de que tratara de hacer daño. ¿Qué hiciste? Don Aurelio se levantó y fue hacia la ventana. ¿Te acuerdas de que Roberto estaba tomando medicamentos para el corazón y para el hígado? Sí, yo me aseguré de que esos medicamentos no fueran exactamente los que el doctor había recetado. Elena se puso de pie de un salto. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que reemplacé sus medicamentos con otros que aceleraron su deterioro. Papá,
Estás diciendo que lo envenenaste. No lo envenené, Elena. Solo le di un empujoncito hacia donde ya iba. Elena comenzó a caminar de un lado al otro, tratando de procesar lo que había escuchado. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? Tengo contactos en el hospital de Tijuana. Alguien que me debía un favor muy grande. Fue muy fácil cambiar las pastillas. Y nadie sospechó nada. ¿Quién iba a sospechar? Roberto era un alcohólico con problemas cardíacos. Su muerte parecía Elena se sentó, abrumada. Papá, ¿mataste a Roberto? Roberto se estaba matando solo. Yo solo aceleré el proceso. Pero eso sigue siendo asesinato. Don Aurelio regresó a su silla y miró a Elena directamente a los ojos. Elena, ese hombre destruyó tu vida, robó dinero de sus propios hijos, humilló a nuestra familia. ¿Crees que merecía seguir viviendo? No era tu decisión que merecía. Era mi decisión proteger a mi hija y a mis nietos. Elena sintió una mezcla de horror, admiración y confusión. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque no quiero morirme llevándome este secreto. Y porque quiero que sepas hasta dónde estoy dispuesto a llegar para proteger a mi familia. ¿Hay alguien más que sepa esto? Solo la persona que me ayudó en el hospital. Y esa persona nunca va a hablar. Elena se quedó callada por varios minutos, tratando de procesar la información. Papá, ¿has matado a otras personas? No, Elena. Roberto fue el único, y solo porque representaba una amenaza continua para ustedes. ¿Una amenaza? Estaba muriendo, pero lentamente. Y durante ese tiempo, podría haber hecho cualquier cosa. Podría haber tratado de quitarles la casa. Podría haber reclamado custodia de los niños. Podría haber inventado mentiras sobre ti. Elena se dio cuenta de que su padre tenía una lógica fría y calculadora que la asustaba. ¿No te sientes culpable? ¿Culpable por proteger a mi familia de un hombre que los había lastimado? No, mija, no me siento culpable para nada. ¿Y si alguien se entera? Nadie se va a enterar. Y si se enteran, no van a poder probarlo. Pasaron muchos años, no hay evidencia física, y el único testigo va a negar todo. Elena se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. ¿A dónde vas? Necesito aire fresco. Necesito procesar esto. Elena, ¿vas a entregarme a la policía? Elena se detuvo en la puerta. No, papá, no voy a entregarte, pero necesito tiempo para entender cómo me siento sobre esto. Entiendo, pero quiero que sepas algo. Lo que hice, lo hice por amor a ti, por amor a mis nietos, por amor a la justicia. ¿Justicia? Sí, mija, justicia. Roberto nunca pagó realmente por lo que hizo. Perdió dinero, perdió a su amante, perdió su dignidad, pero siguió vivo mientras tú sufrías las consecuencias de sus acciones. Elena salió de la casa sin decir nada. Elena no durmió esa noche. Se quedó despierta en el mismo jardín donde había llorado cuando Roberto la dejó, el mismo jardín donde había celebrado su nueva vida Miguel. Miguel la encontró allí a las 6 de la mañana. Elena, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo con tu papá? Elena lo miró con ojos rojos de haber llorado. Miguel, si te dijera que mi papá hizo algo terrible para protegerme, ¿qué haría? ¿Qué tipo de cosa terrible? Algo que podría meterlo en la cárcel de por vida. Miguel se sentó junto a ella. Elena, ¿qué pasó? Elena le contó todo. La confesión de don Aurelio, los medicamentos cambiados, la muerte acelerada de Roberto. Miguel escuchó en silencio, sin interrumpir. ¿Y cómo te sientes? Preguntó cuando Elena terminó. Confundida, horrorizada, pero también aliviada. ¿Aliviada? Miguel, Roberto estaba muriendo lentamente, sufriendo. Tal vez papá le hizo un favor. Elena, ¿eso es racionalización? ¿Lo es? ¿O es la verdad? Miguel tomó sus manos. La verdad es que tu papá mató a un hombre. Las razones pueden ser comprensibles, pero el acto sigue siendo lo que es. ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres hacer? Elena reflexionó por un largo tiempo. Quiero olvidar que mi papá me dijo esto. Quiero fingir que Roberto murió natural. Quiero seguir con mi vida sin cargar con este peso. ¿Puedes hacer eso? No lo sé, pero voy a intentar. Elena regresó a casa de su padre esa tarde. Lo encontró en el jardín, regando las plantas. ¿Cómo estás, mija? Bien, papá. O mejor dicho, voy a estar bien. ¿Me perdonas? Elena lo abrazó. No tengo que perdonarte, papá, porque entiendo por qué lo hiciste. ¿De verdad? Sí, pero necesito que me prometas algo, lo que quieras. Promete que nunca más vas a tomar decisiones como esa sin consultarme. Don Aurelio sonrió. Mija, no voy a vivir lo suficiente para tomar más decisiones como esa. Pero si viviera, te prometo que te consultaría antes de matar a alguien por... Elena no pudo evitar reírse, a pesar de la seriedad del tema. Papá, eres terrible. Soy un hombre que ama a su familia más que a la ley, y no me avergüenzo de eso. Los siguientes meses fueron una época extraña para Elena. Por un lado, estaba aprendiendo a manejar el imperio comercial de su padre y planificando la transformación a empresa social. Por otro lado, estaba cargando con el peso del secreto sobre Robert. Don Aurelio, mientras tanto, parecía haber encontrado una nueva energía.
Era como si confesar su secreto más oscuro lo hubiera liberado de alguna manera. Mija, quiero que organicemos una gran fiesta para mi cumpleaños número 86. ¿Una fiesta? Papá. El doctor dijo que evitaras las emociones fuertes. El doctor dijo muchas cosas que he ignorado durante meses. Si me voy a morir, quiero hacerlo celebrando con toda la gente que he amado en mí. Elena organizó la fiesta más grande que ha visto en años. Vinieron empleados de todas las empresas, de amigos de década, políticos, empresarios y, por supuesto, toda la familia. Fernando voló desde Chicago, especialmente para él. Aurelio, hermano, estás muy bien para ser un hombre que se está muriendo. Fernando, estoy muy vivo para ser un hombre que se está muriendo. Durante la fiesta, Elena observó a su padre interactuar con cientos de personas. Cada una de ellas tenía una historia de cómo don Aurelio había tocado su vida, un préstamo cuando lo necesitaban, un favor en el justo, un consejo que cambió su destino. ¿Sabes qué me parece increíble?, le dijo Miguel a Elena mientras observaban a don Aurelio rodeado de gente. Tu papá ha construido un legado que va a durar generaciones. ¿Te refieres al dinero? No, me refiero a las vidas que ha cambiado. Mira a toda esta gente. Todos están aquí porque tu papá hizo algo bueno por ello. Elena se dio cuenta de que Miguel tenía razón. Su padre había construido algo más valioso que dinero. Había construido una red de gratitud y amor que se extendía por toda la ciudad. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, Elena se quedó con don Aurelio limpiando. ¿Cómo te sientes, papá? Como si hubiera vivido una vida completa, como si hubiera hecho todo lo que vine a hacer a este mundo. ¿No hay nada que te arrepientes de no haber hecho? Don Aurelio reflexionó por un momento. Me arrepiento de no haber viajado más con tú. Me arrepiento de haber trabajado tanto que a veces me perdí momentos importantes con ustedes. ¿Te arrepientes de lo que hiciste con Roberto? No, mija, eso no me arrepiento para nada. Elena asintió. Ya había aceptado que su padre era complejo, capaz de gran bondad y también de actos terribles cuando se trataba de proteger a su familia. Papá, ¿tienes miedo de morir? ¿Miedo? No. Tengo curiosidad. ¿Curiosidad? Sí. Curiosidad de saber si voy a volver a ver a tu madre. Curiosidad de saber qué viene después. ¿Crees en el cielo? Creo en algo. No sé exactamente qué, pero creo que la energía que hemos puesto en este mundo no desaparece simplemente. Elena se sintió consolada por esa respuesta. ¿Y crees que mamá te va a perdonar por lo de Don Aurelio sonrió. Tu madre era una mujer sabia. Ella entendía que a veces hay que hacer cosas difíciles, proteger a la gente que amas. Don Aurelio murió una mañana de marzo, exactamente como había, en su casa, en su cama, sin dolor y rodeado de su familia. Elena estaba sosteniendo su mano cuando exhaló su último «Te amo, papá», susurró. Gracias por enseñarme a ser El funeral de don Aurelio fue un evento que paralizó la ciudad. Miles de personas llegaron para rendir homenaje al hombre que había tocado sus vidas de alguna. El alcalde dio un discurso. El gobernador mandó una corona de flores. Los periódicos escribieron artículos sobre su vida, pero el momento más emotivo fue cuando Elena subió al podio para dar el discurso principal. Mi padre fue un hombre comenzó. No era perfecto, pero era extraordinario. Era capaz de una generosidad que cambiaba vida, pero también era capaz de una fiereza que protegía a su familia a cualquier costo. Elena miró a las miles de personas que llenaban la iglesia. Don Aurelio Sandoval no era solo mi padre, era el padre de esta era el hombre al que acudían cuando necesitaban ayuda, cuando necesitaban consejo, cuando necesitaban que alguien creyera en. Elena hizo una pausa, emocionada. Mi padre me enseñó que el poder verdadero no viene de cuánto dinero tienes, sino de cuántas vidas puedes tocar positivamente. Me enseñó que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor y la lealtad. Elena miró hacia Fernando, que estaba en primera fila. Me enseñó que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que otros no entienden, y me enseñó que proteger a la gente que amas es el trabajo más importante que puedes tener en la vida. Después del funeral, Elena se sintió extrañamente en paz. Su padre había muerto como había vivido, siendo el centro de una comunidad que lo amaba. Esa noche, mientras revisaba los papeles que don Aurelio le había dejado, Elena encontró una última carta dirigida a ella. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que finalmente me reuní con tu madre. Espero que haya sido una muerte digna, rodeado de las personas que amo. Quiero que sepas que eres el logro más grande no el dinero, no los negocios, no el poder. Tú, la mujer extraordinaria en la que te convertiste. Ahora tienes la responsabilidad de continuar lo que empezamos, pero quiero que lo hagas a tu manera, no a la mía. Eres más sabia que yo, más compasiva que yo, más moderna que... Sobre Roberto, no te sientas culpable por saber lo que hice. Era mi decisión, mi responsabilidad, mi peso que cargar. Tú no eres responsable de las acciones de tu padre. Usa el poder que te estoy dejando para hacer el bien. Ayuda a las mujeres, ayuda a las familias, ayuda a los que no tienen voz. Pero recuerda también que a veces, proteger a la gente que amas requiere fuerza, determinación, y sí,
a veces acciones que otros no entienden. Sé feliz, sé extraordinario. Y recuerda que siempre voy a estar en cada decisión difícil que tengas que tomar. Con todo mi amor eterno. Tu papá. Elena dobló la carta y la guardó en la caja de recuerdos que había empezado a formar con todas las memorias de su padre. Epílogo. El legado continúa. 5 años después de la muerte de don Aurelio, Elena había transformado completamente el imperio de su padre. Todas las empresas ahora operaban bajo el modelo de empresa social, reinvirtiendo sus ganancias en programas comunitarios. La Fundación Esperanza para Mujeres Valientes se había expandido internacionalmente, con oficinas en 10 países de América Latina. Elena había creado también el programa Don Aurelio, que otorgaba microcréditos sin intereses a pequeños comerciantes, siguiendo el modelo que su padre había usado. Fernando se había mudado permanentemente y se había convertido en una figura paterna para él, ayudándola a tomar decisiones importantes y contándole más historias sobre su madre. Un día, mientras Elena revisaba los informes anuales de todas las empresas, se dio cuenta de algo extraordinario. En 5 años, habían ayudado directamente a más de 10.000 familias a través de empleos, programas sociales, becas educativas y microcrédito. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Miguel esa noche durante la cena. Como si papá siguiera vivo a través de todo lo que estamos haciendo. ¿Crees que estaría orgulloso? Creo que estaría sorprendido de que haya podido hacer más de lo. Elena nunca había vuelto a pensar en Roberto o en las circunstancias de su muerte. El secreto de don Aurelio se había quedado enterrado con él, y Elena había decidido que esa era la mejor manera de honrar su memoria. Pero una tarde, mientras organizaba algunos papeles viejos, encontró una foto que nunca había visto. Don Aurelio, muy joven, cargando a Elena. En la parte de atrás, con la letra de su padre, estaba escrito: para Elena, mi mayor esperanza y mi legado más importante. Elena lloró al leer eso, pero fueron lágrimas de gratitud, no de tristeza. Su padre había cumplido su promesa. Le había enseñado a usar el poder para hacer el bien. Y mientras miraba por la ventana hacia el jardín donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar, Elena supo que don Aurelio Sandoval había logrado la inmortalidad más real que existe, vivir para siempre en las vidas que había tocado y en el legado que había creado a través de su hija. El patriarca había muerto, pero su sabiduría, su fuerza y su amor por la familia continuarían protegiendo y guiando a las generaciones futuras, tal como él había planeado desde el principio. Y en algún lugar, Elena estaba segura. Don Aurelio estaba sonriendo, sabiendo que su obra más importante, la formación de una mujer extraordinaria, se había completado exitosamente.